todo por Alberto y que es el día, ¿no? Es la última gran etapa de montaña para él y que quieren que consiga la victoria. Eso probablemente, Pedro, puede hacerle cambiar su actitud, ¿no? Respecto a un ataque más lejano. En el fondo hay que ser realistas y lo que puede estar más cerca es el triunfo de etapa, ¿no? Que el podium de la carrera. Sobre todo porque de una manera u otra yo creo que Alberto también sabe que en estas condiciones Nibali va a mover la carrera, tal vez más en el cordal, tal vez un poquito a lo mejor en el descenso de cobertoria, pero seguro que en el cordal va a mover la carrera para eliminar, si puede, algún hombre, algún Sky, y Alberto, bueno, pues tiene que centrarse en esa victoria de etapa, que si tiene buenas piernas, con esas durísimas rampas que tiene, tendría una bonita oportunidad de conseguir ese triunfo y tal vez incluso auparse a ese podium. Mira, Bora, por También, Maika, también se une a la claro, fiesta. es que está claro que aquí la victoria no se regalan, ¿eh? Y Bora, Miguel Ángel, con Maika, yo ahora lo comentábamos hace un momentito con Pedro, yo le decía, oye, pero ¿tú crees que Bora también, un corredor como Maika? Pues hombre, son grandes escaladores, ¿eh? Que ¿por qué no? Pueden pensar. E incluso algunos de los que están en la fuga, pues hay gente como Bardet, tampoco, no sé, si habrán gastado tanto, ¿no? Una vez ven que realmente no les dejan coger diferencia. Acordaros que Maika toda la etapa de los machucos la tuvo a contrapié y acabó siendo cuarto, ¿eh? Está muy bien el polaco, ¿no? Esto es un poco desesperante, ¿no? Para estos corredores, porque al final sabes que mucho trabajo para recoger poco, Bueno, ¿no? De momento. son apuestas, o sea, tampoco te desesperas. A lo mejor hombres como Rui Costa, Bardet, Nicolas Ross, que se han ido filtrando, ven que luego al final esa escapada no camina con muchas opciones. Ahí ven en la parte derecha, dejando a la derecha este Parque Natural de las Ubiñas, la Mesa, como parte de la Reserva de la Biosfera, declarado así por la UNESCO desde el 2012. Territorio de montaña con picos que llegan hasta los 2.400 metros, la Peña Ubiña. La Reserva Regional de Caza aquí en la zona de Somiedo. Montañas preciosas, con ese origen calcáreo, la mayoría de ellas. Bueno, pues quedan ahora a 41 de meta empieza... No, perdón, a 46 de meta empieza el puerto. Es decir, que quedan 2 kilómetros y, como siempre decimos, Pedro, cobertoria y más por este lado, es un señor puerto, ¿eh? Oh, por los dos, es un puerto en ese aspecto, las dos vertientes muy equilibradas, muy parecidas, pero sobre todo la capacidad de poder encadenar en esta ascensión para hacer una gran etapa de montaña con final en Angliru. Casi tiene que ir obligado a la cobertoria con el cordal, porque haces un encadenamiento donde no haces ni un metro llano. Bueno, pues en poco más de un minuto dejaremos la carrera aquí en Teledeporte y estaremos ya con todos ustedes en la 1, en el momento en el que van a comenzar esos 3 puertos finales de esta Vuelta Ciclista a España. Ya ven que no solo Trek está pensando en la victoria, también lo hacen los corredores del conjunto Astana y también los corredores del conjunto Bora, mientras otros hombres, ¿no?, empiezan ya a colocarse en esas primeras posiciones del pelotón, sobre todo los que están implicados en la clasificación general de la carrera. Ahí sigue esta fuga, de 18 corredores, donde destaca la presencia de Soler, de Rosson, de Yates, de los dos hermanos Yates, de Rui Costa, de Enric Mas y Lluís Mas, los dos mallorquines, uno de Quick Step y otro de el conjunto Caja Rural, donde está también Alaphilippe, donde está Igor Antón y donde está Romain Bardet, pero con muy poquitas opciones, con esa diferencia tan pequeña que tienen respecto al pelotón principal, donde parece que van a desatarse todas las hostilidades, pensando en la clasificación general de la Vuelta, pensando también en el triunfo de etapa. Ahí coronando ese repecho por el que estaban pasando los corredores. Lo dejamos pues aquí en Teledeporte y en unos segundos estamos con todos ustedes en la 1.
Saludamos ya a los espectadores de la 1 cuando está a punto de comenzar. Queda menos de 1 kilómetro para que arranque el encadenado de los 3 puertos, de los 3 grandes puertos asturianos de esta etapa de hoy. El Alto de la Cobertoria de primera categoría, el Alto del Cordal también de primera categoría y la subida final al Angliru. El tiempo está bastante inestable, pero como pueden ver, ahora no llueve por la zona donde están los corredores. Aquí en meta la niebla cerradísima, ha llovido mucho en los primeros kilómetros de la etapa. La verdad es que todos los ingredientes para disfrutar probablemente de la mejor etapa de esta gran edición de la Vuelta Ciclista España 2007. Estos 18 corredores que marchan por delante, enseguida los enumeraremos. Pero Pedro, quizá lo más destacado es cómo se ha puesto a tirar rápidamente el conjunto Trek cuando ha visto que la fuga era muy grande y podía coger mucha diferencia. Lo decía ahora Steven de Jong, trabajando duro para que Alberto pueda ser el ganador de la etapa y además con otros equipos invitados. Buenas tardes, Carlos. Hola a todos. Pues es junto con la de Calar Alto, es una de las etapas reinas de esta Vuelta a España y es la última oportunidad para cada uno cumplir objetivos. Es verdad que Alberto, en su inicio de la Vuelta a España y después del varapalo de Andorra, él tenía marcado hacer podium y ganar una etapa. Las ocasiones se acaban, pero sí que es verdad que en la condición que vemos al corredor español hace que sea factible, ¿no? Que eso lo pueda lograr con un golpe de efecto en el día de hoy y una llegada que está siendo, como siempre, mítica en el Angliru y ese encadenado de Cobertoria y el Cordal. La suerte está echada y bueno, simplemente que las fuerzas respondan y a ver cómo al final unas condiciones meteorológicas que ayer nos anunciaban realmente malas, no es que sean muy positivas, pero mucho mejor de lo que estaba anunciado está siendo, porque es verdad que aunque llueve, hay zonas, momentos que corren sin lluvia y eso, bueno, muscularmente y a la hora de pedalear y hacer esta etapa siempre ayuda a sobrellevar mejor la etapa. Bueno, pues ahí estamos viendo ya cómo comienza este primer puerto de la jornada y han visto desde la imagen del helicóptero que el cielo parece que se va a ir cerrando poco a poco a medida que vayan avanzando kilómetros en estos puertos y los componentes de esta fuga son Nelson Oliveira y lo tienen el corredor del conjunto Movistar, Soler también se encuentra por parte de Movistar, Rosón y Lluís por parte de Caja Rural, los dos hermanos Yates por parte del conjunto Orica, Marcinski de Lotto, Polan y Rui Costa del conjunto Emirates, Ludvigson de la France de G, Conrad del conjunto Bora, Enric Mas y Alaphilippe, los corredores del conjunto Quick Step, Craig Andersen, el corredor de Sunweb, Gian Roche, el corredor del conjunto BMC, Igor Antón de Dimension Data, Romain Bardet, el corredor francés del conjunto AG2R. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos a cola de este pelotón principal, ya dentro de los últimos 45 kilómetros de la etapa. Me ha hecho gracia cuando has dicho eso de por donde van los corredores no llueve, decirlo tú y empezar a caer agua poca, pero vuelve a caer porque prácticamente no ha dejado de hacerlo más allá de momentos intermitentes. Empieza a encabritarse la carretera y los corredores que ya en el principio de etapa han demostrado sus debilidades pues vuelven a ponerlas de manifiesto. Recordemos, Nikita Stalnov, el corredor del equipo Katiusha, se quedó cortado en los primerísimos kilómetros, sigue por detrás y vuelve a quedarse cortado también al principio de este puerto de la Cobertoria, un hombre que ya sufrió al arrancar la etapa, Alexis Gouillard, el corredor del equipo AG2R, cuando ahora toca cambiar de bicicleta, un problema mecánico para el corredor del equipo Bora Argon, Christoph Pfingsten. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta primera ascensión, si están por acelerar mucho el ritmo del pelotón o por ir de momento de una manera tranquila. Un pelotón en el que vemos aquí en esta parte trasera a Ricardo Vilela, el líder de esa clasificación de mejores escaladores, el hombre del Cannondale, que hoy difícilmente va a sumar punto ninguno. Bueno, pues ya vemos que ahí empiezan los valientes. Es curioso, porque hace un llover, ahora ahí parece que sí que llueve también, pero la carretera es bastante más seca y de alguna manera, bueno, va a llover en el peor momento de la etapa, pero al final es lo más lógico, porque cuando te metes, ¿no?, en el centro, ¿no?, ya de esta Sierra del Álamo, donde se cierra mucho la carretera, se cierran las montañas, pues bloquean, ¿no?, también un poco el paso de las nubes, que es lo que parece que está sucediendo. Enric Mas y Jan Polan, que sale ahí por detrás, de momento tomándoselo con un poquito más de calma estos corredores. Este es un puerto que arranca con una rampa del 8%, enseguida se van a encontrar un kilómetro al 11, luego hay un descansillo, pero luego es un puerto que tiene 10, 8, 9 y medio, 10, 9 y medio, puerto que
No lo parece porque la carretera es muy ancha, pero es un puerto realmente duro. Sí, como has dicho, prácticamente se queda, quitando el primer kilómetro, se queda en torno siempre al 10% la pendiente, y 10 es mucho. Lo que pasa que al ser la carretera tan ancha, ese piso tan fino, da la sensación que no es tan duro desde la moto o desde sus pantallas, pero ahí en la bicicleta ya empiezas a probar esos piñones grandes que van a necesitar ya un poquito más adelante en el Angliru. Y esto lo que Pedro quiere decir es peligro en las bajadas, tal y como se está poniendo la carretera ya. Efectivamente, muchos, ¿no?, se preguntan qué pasa si Froome al final ya tiene ganada esta Vuelta a España. Yo creo que si las condiciones meteorológicas hubiesen sido de sol, yo creo que, hombre, siempre hay una capacidad de desfallecimiento a última hora, pero parece difícil, ¿no?, con un hombre ya experto, veterano y con un buen equipo y con fuerzas que pueda acceder. Pero con las circunstancias de lluvia, esa lluvia puede provocar un cambio de resultado en esta Vuelta a España, incluso en la clasificación general. Carrera que comenzaba esta mañana a las 2 menos cuarto, se procedía al protocolario corte de cinta y unos minutos después arrancaba ya la salida neutralizada. Ahí, como pueden ver, no llovía mucho, había llovido mucho, pero ya volvía a llover unos kilómetros después, cuando se ha dado la salida lanzada a esta etapa de hoy. Ahí estamos viendo el cuadrito inferior a Stefan Denilf, ganador el otro día en los Machucos, que está apretando también ahí, llevándose a Martinsky. Intenta responder también Marc Soler y Jaime Rosón, corredor del conjunto Caja Rural. Un minuto de diferencia entre cabeza de carrera, que son estos corredores ahora, y el pelotón, donde me ha dado la sensación de que Sky estaba empezando a intentar poner su ritmo, ¿no?, en la carrera, sin que sean otros, ¿no?, los que les gobiernen esta primera ascensión de la jornada de hoy. Por lo menos se veía tanto a Christian Nis como a Stannard, los dos hombres menos escaladores, pero por querer dar un poquito la cara, que les dejasen poner el ritmo. Pero claro, si son ellos, el ritmo nunca iba a ser lo suficientemente exigente como para reducir distancias sobre los escapados. Denilfer, que ganó ahí en los Machucos, también con buenas piernas. Marcinski, el polaco del Lotto Soudal, que también quiere buscar una victoria más en esta edición. Los colombianos ahí mueven ficha. Bueno, intentan, ¿no?, ser protagonistas también de la carrera los colombianos del conjunto Manzana Postobón. Bernardo Suaza, tantos cerquita, saben que probablemente en el último puerto será muy difícil para ellos, y al menos dejarse ver un poquito en esta ascensión dura, también a este puerto de la Cobertoria. Que arranca ahí también en persecución del corredor colombiano. Vamos a ver ahí, sin ese agujerito podemos ver. No he podido apreciar de quién se trataba. Bueno, pues ahí están Polan, Marcinski, Soler y Enric Mas. Los 4 corredores que aguantan ahí. Luis Ángel Mate, que es el otro corredor que sale del grupo, también intentando ser protagonista. Un hombre que ha renovado 2 años más ya con el conjunto Cofidis, pero la verdad es que esos corredores, a los que les gusta y disfrutan de su deporte, intenta ser siempre generoso en el esfuerzo. Hoy vamos camino del Angliru, un puerto en el que ha ganado el Chava Jiménez, Juanjo Cobo, Alberto Contador ya en 2011, Simoni el italiano, Roberto y Elison francés. 6 llegadas aquí a este puerto del Angliru, y ahí vemos como los hombres del Bora son ahora los que están marcando el ritmo. Maika debe tener buenas sensaciones también, ya sabe lo que es ganar una etapa, lo hizo en La Bandera en esta edición 2017 de la Vuelta Ciclista España, y está exigiendo a sus compañeros que tengan lo más controlada posible la carrera. Ahí, una vez han visto esta situación de control, se han apartado también los corredores del conjunto Trek. Y día duro, día duro, con la lluvia ahora cayendo muy fuerte encima de los corredores. Lógicamente esto subiendo es una incomodidad más, la ropa se moja muchísimo. Hoy yo sí que ya me he fijado que prácticamente todos llevan una camiseta interior para
ya estaba anunciado una bajada de temperaturas, pero con lluvia es bueno tener una prenda interior para hacer un poquito de filtro y mantener un poquito mejor la temperatura corporal. Pero claro, con la lluvia te mojas tanto que luego en el descenso, al seguir lloviendo, hace que el frío se vaya apoderando del cuerpo, porque al no generar calor es cuando te provoca, ¿no?, esa humedad, el frío. Subiendo, hombre, es incómodo, pero tampoco tanto. Pero bajando es peligroso, te quedas frío y muchas veces ese frío que te coge el cuerpo te deja tocado, ¿no? En cuanto, sobre todo, muscularmente. Pierdes el tono muscular que tú tenías a lo mejor días atrás o incluso al inicio de la etapa. La que está cayendo ahora aquí arriba, ¿eh? Se está cerrando mucho el cielo en toda la zona por la que tiene que discurrir la etapa. Y luego hay un descenso claro de las temperaturas, ¿eh? Yo calculo que por esa zona donde van pueden estar en 15, 16 grados y aquí arriba se van a encontrar 7, 8 grados de temperatura si las cosas siguen así. Ahí vemos a la Philippe, a Nicolas Roche, que les está costando, a Ludvigsson. Yates, que intentan al menos uno de ellos seguir ahí en carrera, Rui Costa, pero bueno, ahí entre Enric Mas y Igor Antón, que también está haciendo un esfuerzo por conectar con este grupito que es cabeza de carrera, con Kragh Andersen ahora, con Mas, con Enric Mas, con Marcinski, con Polan y con Marc Soler. Aquí se ve como de algunos ya buenas heces. Es un puerto de, como hemos comentado antes, de 8 kilómetros, pero hay que irlo regulando, sobre todo porque no es el único, sino que luego vienen dos más también duros, y aquí es la sensación de no avanzar. La cartera está ancha, insistimos, el piso bueno, y tiene la sensación que no es tan pendiente y que eres tú que físicamente no puedes dar más velocidad a ese pedaleo. Al final todo el mundo en esas circunstancias siempre suele tender a mirar esos monitores que llevan en sus bicicletas, que muchos de ellos, entre otra información del pulsómetro, de los vatios, de kilómetros recorridos, también puedes tener la opción de ver la pendiente en la que estás circulando, y cuando ves un 10 o un 11% diciendo, bueno, ya sé por qué me cuesta subir este puerto. Estamos viendo en la parte trasera también a Simon Yates, su hermano Adam, pues el que está tirando hacia adelante, y vemos como Igor Antón también empieza a tener problemas en este durísimo puerto y en esta durísima etapa con estas condiciones meteorológicas en las que se está corriendo. No se lo pierdan, porque va a ser, creo que una de esas etapas que se va a recordar mucho tiempo también aquí en la Vuelta Ciclista a España. Ahí está el cuarteto de cabeza, bueno, quinteto ya, con Kragh Andersen, con Marcinski, con Mas, que vuelve a cambiar el ritmo, con Marc Soler y con Jan Pollack, aunque ahí está llegando también Romain Bardet y Adam Yates. Llegan ahí esos dos corredores. Pollack, que está empezando a sufrir también. Y ahí Igor, que muerto. Dice, lo he intentado, pero hasta aquí he llegado. Fíjate, ese vaho que se ha hecho en la cámara da sensación real, en este caso, del frío que está habiendo, ese cambio de temperatura que ha habido desde cuando iban rodando en el valle, aquí ya en plena ascensión. Aquí cada uno que va buscando su ritmo. Estamos en el último día ya de la Vuelta a España, como quien dice, las fuerzas muy justitas, y fíjense el esfuerzo que está teniendo que hacer Romain Bardet para llegar al grupo. Lo va a conseguir. Ahí está arrastrando a, creo que es Lluís Mas, muy bien el corredor mallorquín. Pues fíjate, los dos mallorquín. Bien, si es... No, yo creo que es Rosson, me parece. El corredor que está ahí, otro cambio de ritmo de Enric Mas, Fíjate, a Marcinski ya hemos visto, que es un corredor que le gusta ir con mucha cadencia, pero no es fácil responder a estos cambios de ritmo. Ahí están llegando a ese descanso después de la primera parte más dura del puerto. Esa zona por la que estaban pasando ahora tenía hasta un 16%, un 18% en algunos tramos. El kilómetro entero tenía un 8%. No, perdón, el kilómetro entero tenía un 11% y ahora han entrado en ese descansillo, pero enseguida la carretera se va a volver a poner dura. 8%, 9,5%, 10% a kilómetros completos. Está el grupo de Denilf. Y ahí vemos como efectivamente ahora ya sí
Sky es el equipo que está marcando el ritmo. Con estas diferencias, Pedro, está claro, ¿no? Que la fuga está controlada, que la situación de carrera y la victoria está aquí en el pelotón. Sí, siempre de cara a la victoria individual. Pero mira, a mí el que vaya tirando a Christian Nis, con todo el respeto, es que la gente se ha quedado, yo no sé si fría ante esa intención de Trek, incluso un momento de Katiusa y sobre todo de la Astana, de no dar más ritmo a la carrera, sobre todo ir eliminando un poco a esos corredores del Sky. Todo lo que sea que vaya tirando Christian Nis o Stannard será bueno para la fuga. Bueno para la fuga, porque van a ir, como vemos, ya ganando tiempo. Ya del 1 con que empezaron, 1:08, yo creo que empezaron el puerto a 1:42. O sea, han ganado medio minuto, un poquito más en lo que llevan de ascensión. Ahí vemos como la fuga no acaba de romperse. Ahí está precisamente Luis Mas, el Rosón, el hombre que sigue por delante. Simon Yates, que aún no quiere soltar ahí este grupito, o al menos lo está intentando. Fíjate, Denilf también. Sí, va de menos a más. Está corriendo con muy buenas sensaciones, porque esto de no entrar al trapo en el primer cambio de ritmo que hay en el puerto, que es el que provocó Luis Mas, Enric Mas, él se quedó con otro grupo un poquito atrás, no muy lejos, y a medida que va cogiendo fuerzas ha ido llegando. Y mira, ahora ya sí que Bahrein también tiene hombres que poco servicio y Visconti, que poco servicio le pueden hacer en el resto de la etapa ascendiendo, y bueno, deciden también quemarlos aquí un poquito para que no haya tanta presencia de esos corredores de negro. Y vemos ese grande corredor enorme que es Ian Stannard, que parece que empieza a tener algún problemilla ya para seguir el ritmo. Por detrás, otros corredores del conjunto Bahrein. Valerio Agnoli, Iván García Cortina, que gastó muchas fuerzas también en la etapa de ayer, el corredor asturiano. Qué cerquita estuvo de la victoria, y qué fatiga en las piernas de este hombre del Mónaco. Schillinger, que empieza a ceder también. Pelizzotti, que también llega a las posiciones de cabeza. De todas maneras, Pedro, en el caso de querer jugársela bajando, es mejor el otro puerto, ¿no? O si buscas la general, cuanto más lejos mejor. No, hombre, yo creo que ahí simplemente es marcar un ritmo, que no te marquen el ritmo el enemigo, sino marcarlo tú. También da una sensación, o sea, Stannard tiene su velocidad, pero claro, él va, o Nis va marcando el ritmo que ellos pueden hacer. ¿Qué ocurre? Que hay alguien que le pone otro ritmo, ya quedan eliminados, y si se tiene que poner a tirar en algún momento, Sky va a ser otro corredor, porque si no, haces que siempre lleve la carrera cómoda, vuelvo a decir, entrecomillado, ¿no? Más especialmente hoy con la lluvia y el puerto, pero que lleve la carrera más cómoda o más controlada el equipo del líder. Muy bien, como efectivamente ha llegado el austríaco también a este grupo de cabeza, y bueno, cada vez más velocidad aquí por parte de los corredores del conjunto Bahrein, colocándose los chubasqueros todos, porque ven que el día está complicado. Fíjate, Froome, que va en manga corta, y de momento no se estaba abrigando aún el corredor británico del conjunto Sky. Ahí está Nibali, que ya lleva colocado ese chubasquero rojo, y vemos cómo se van cediendo corredores poquito a poco aquí por la cola. Van cediendo ya muchos corredores en la parte trasera del grupo. Ahí está Matteo Trentin también. Este es Koen de Kort, un hombre que ayer también trabajó muy duro en la etapa para el equipo Trek. Y ahí están viendo el cambio que ha habido durante estos minutos. Bahrein ya se ha puesto a trabajar. A Nibali le gusta la lluvia. Vaya bien abrigadito con con esas chaquetas térmicas que son muy aerodinámicas, que no vibran tanto, ¿no? como los chubasqueros, por si acaso hay que jugársela en el descenso. Va a ser una etapa sin duda espectacular la que viviremos hoy aquí, camino del Angliru, siempre dejando a la izquierda esta Sierra del Álamo, por la que se está desarrollando toda esta etapa de hoy, sobre todo en este primer puerto, en la subida de la Cobertoria. Sí, acelerando, van estirando poquito a poco el grupo los corredores del conjunto Bahrein.
Ahí ven a Nibali, que ya lleva bien colocada esa prenda, buscando ser lo más aerodinámica posible. Hemos visto compañeros del Sky que se estaban colocando ya chubasqueros y veíamos ahí a Froome, al jersey rojo de la Vuelta, de momento aún en manga corta. Y no, bueno, no hace mucho frío, pero con lo delgados que están los corredores a estas alturas de una Vuelta de 3 semanas, lo tienen que notar, muy poquita grasa en el cuerpo. Comentaba antes en Teledeporte, ¿no? Este escenario de lluvia y frío, se puede decir que era muy importante de cara al desenlace de esta carrera, porque si fuese soleado o falto de lluvia, realmente Chris Froome tendría la carrera muy amarrada, ¿no? La ventaja que tiene sobre su más inmediato perseguidor, que es Nibali, podría manejar bien en cuanto a una crisis en el Angliru, pero con agua la carrera todo cambia, y sobre todo un corredor que en esas circunstancias se le nota que va un poquito más limitado en su rendimiento. Me refiero a Chris Froome, mientras que hombres como Nibali o Alberto Contador responden físicamente bien en esas condiciones. Luego, lo de siempre, que las fuerzas le respondan. Pero de cara al desenlace de esta etapa, hace que todavía podamos vivir un desenlace un poquito inesperado en ese vuelco en la clasificación general que ya vivimos hace unos años con Tom Dumoulin y Fabio Aru, o bueno, en mi caso en esa Vuelta a España del 85 llegando a Segovia. Así que esta circunstancia de lluvia, carreteras mojadas, realmente es algo que a Chris Froome ni a su equipo les guste demasiado. Bueno, ahí seguimos viendo los hombres que marchan en cabeza. Ahí también ahora Enric Mas poniéndose el chubasquero. Como decimos, las temperaturas son bastante bajas para lo que estaban teniendo los corredores en esta Vuelta Ciclista a España. Ahí hablaban. Sí, es que se coronan en el 38, le queda todavía 1,5 kilómetros, o sea, le quedan. Bueno, pero habrá visto ya que la situación está bastante controlada, ¿no? Y quiere. Sí. Bueno, o a lo mejor, no sé, a lo mejor no conoce el puerto, que digo que arriba hay 500 metros muy llanitos donde puedes ponerte la prenda de abrigo más tranquilamente que si lo haces subiendo o bajando. Y es interesante también ver a dos jóvenes con gran futuro en el ciclismo español, como Jaime Rosón y Marc Soler, metidos en este grupo que está peleando por la carrera. 1 minuto y medio, de todas maneras, que decimos, ¿no? Sigue estando siempre la fuga detrás, la victoria detrás en el pelotón. Simon Yates, que ha llegado, pero le está costando mantener el ritmo que llevan estos corredores de cabeza. Ahí está Marcinski, el corredor del Lotto Soudal, doble ganador de etapa en esta Vuelta Ciclista a España. Y ahí el gesto de esfuerzo de Jaime Rosón. Más de 3.000 kilómetros en las piernas ya para estos corredores. Bardet, Rosón, Yates, Polan, otro hermano Yates, Simon, Marc Soler, Marcinski, Deniv, Enric Mas, Patrick Conrad, corredor del conjunto Bora, y Kragh Andersen, corredor del conjunto Sunweb-Gian. Estamos viendo lo que queda ya del pelotón, que va perdiendo unidades durante esta ascensión, que es bastante dura. 1 kilómetro para los de cabeza para coronar el puerto. Y siguen los corredores del Bahrein ahí en esas primeras posiciones, con un Nibali muy bien situado. Froome, que yo creo que sigue ahí con manga corta, el británico. Menos de 1 kilómetro ya para coronar. Vemos cómo está pasando ahora el coche de Bora, el coche de Francis Deger. Se han parado a hablar o a entregar algo a alguno de sus corredores. No, les están devolviendo cosas los corredores, y ahí les entregan también ellos algo de comida. Vemos cómo siguen pasando los corredores para estar en la fuga. Ahí está la pancarta del puerto de montaña. Este puerto de la Cobertoria, que se corona a 1.195 metros de altitud. Parece que con un poquito menos de lluvia que hace algunos kilómetros, pero con la carretera suficientemente mojada como para que el descenso sea peligroso, ¿no? Y siempre un poco preocupante para la carrera.
Allá prácticamente están a punto de coronar. Aquí ya es una zona donde visualmente se ve que coronas y donde, como comentaba antes, ¿no? Un sitio bueno para abrigarte. Y toda esta zona de la Sierra del Aramo, donde se está disputando, ¿no? Alrededor de toda la sierra y metiéndose en ella, se está disputando esta etapa de hoy. Aquí en la Vuelta Ciclista España. Y vemos de nuevo los corredores del Bahrein con Domen Novak ahora. Corredor esloveno del equipo que está tirando. Ahí está Nibali, ¿eh? Esta mañana salía tranquilo y sonriente del hotel. En Oviedo hacía mucho sol cuando los corredores han salido, pero bueno, ya sabían, ¿no?, que el día no iba a ser para nada fácil. Ahí aparece también David de la Cruz en la parte derecha del grupo. Vemos a Mikel Nieve. Y ahí más atrás Alberto Contador, que como decía su director, quiere la etapa, sobre todo quiere la etapa, va a pelear hasta el final por conseguirlo en una Vuelta Ciclista España que va a ser recordada por muchas cosas también, pero por su combatividad, ¿no?, en este momento antes de la retirada. Hay uno de los auxiliares también ofreciendo bidones a los corredores cuando recuperamos imagen de esta parte final del puerto. Ahí ya cuando se gira hacia la izquierda se corona este alto de la cobertoria. Ya ven que sigue cubierto el cielo en la otra vertiente. Ahora van a bajar hacia la localidad de Palacios. Llegarán a Pola de Lena y enseguida ahí en Pola de Lena comenzarán la subida al alto del Cordal, siguiente puerto de la jornada. De viento favorable en esa zona. Hay muchas pancartas como todos los días animando a Alberto Contador. Ahí está Bardet, que ha cogido el chubasquero y un bidón para no enfriarse tampoco en este descenso del puerto. Los dos hermanos Yates, que finalmente han conseguido entrar en este grupo que marcha ahora por delante. Rosón más valiente ahí con chubasquero. Y el resto de los componentes de la fuga. Y vemos también a Luis Ángel Maté, que ha conectado con lo que es la parte final de la fuga. Vamos a ver si aquí en el descenso puede entrar también. También lo había hecho el corredor colombiano del Postobón. Decía que a ver si puede conectar en el descenso ahora con los hombres que marchan ahora por delante. Creo que hemos recuperado ya la conexión con nuestro compañero. Sí, Juan Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Después de un ratito que a nosotros se nos ha hecho eterno incomunicados, volvemos a oíros, volvemos a poder comunicarnos, decir que estamos a menos de 1 kilómetro para coronar con el pelotón principal. Hemos dejado unos cuantos corredores ya cortados, por supuesto ninguno de ellos importante en la clasificación general, por destacar alguno, al líder de la montaña, Ricardo Vilela, o a primero y tercero de la jornada de ayer. Se cortó también primero Thomas Degen, después también de mucho pelearlo, pero se ha cortado ya hace unos kilómetros, Iván García Cortina, el asturiano. Ya estamos viendo cómo se está peleando también la posición para empezar bien el descenso. Fíjate, con manga corta, algunos corredores. Bueno, pero yo creo que es fácil que tenga alguien arriba, para darles alguna prenda de abrigo. Lo lógico. Sobre todo porque, hombre, al principio sí que puedes, pero los cuerpos... No han cogido, son muy valientes. Estás tú aquí muy delgadito y este frío, aunque tú hayas generado el calor, luego a medida que vas en el descenso se te va metiendo en el cuerpo. Esto no tiene pinta de que vayan a bajar lento, No, los del Bahrein. Vemos cómo estaba, creo que era Diego Rosa peleando ahí la posición también para llevar a Chris Froome ahí por delante. No, es Gianni Moscon. He visto que abre un poquito los codos. Gianni Moscon lleva un poquito los codos un poco abiertos cuando va sobre su bici. Fíjate, es una bajada, vuelvo a decir, rapidísima, pero muy rápida. Peligrosa, Pero está, está con ese brillo que el corredor empieza a tumbarse y no sabe si tumbarse más o no. Ahí lo vemos, ¿no? Hay gente que está arriesgando un poquito más, y ese es el grupo de Bardet. Y alguno que se está marchando por delante. Es un día de ir con los dedos cruzados, para que no pase nada, sobre todo. Juan Carlos. Pues todos esos que no se han abrigado, no sé qué va a ser de ellos en este descenso, porque en el momento de coronar este puerto de la Cobertoria, la temperatura más baja que hemos tenido en toda esta Vuelta Ciclista a España, 11 grados. Y iremos aquí muy atentos a ver si sucede algo en el descenso. Esperamos no encontrarnos a ningún corredor caído, pero como decís,
la carretera está cerca del patinaje. 11 grados, totalmente empapado Con lo que viene es, el maillot. Que si está la ropa seca, el viento, la sensación térmica la consigues amortiguar, pero si está mojado, el viento y la sensación térmica baja considerablemente. Si van a 50, 60 kilómetros en este descenso, de esos 11 grados, podemos hablar que están a lo mejor soportando los ciclistas ahora una temperatura de 5 grados, ¿eh? Y eso es mucho frío en esta época del año, que el cuerpo está acostumbrado al contrario. Tienes tu sistema preparado para defenderte contra el calor y no contra el frío. Vemos por delante los coches que siguen a los fugados. Y sí, va a ser un día duro para todos en esta 20ª etapa de la Vuelta Ciclista España, camino del Angliru. Los hombres de Bahrein que, bueno, iban poniendo un ritmo sin dejar que nadie recupere. No es una etapa muy larga, pero en estas condiciones, Pedro, también es muy importante comer, porque el cuerpo gasta mucho. Está despistado el cuerpo. Con una etapa corta, 120, dices, bueno, si no hubiese estos puertos, la haces sin comer, ¿no? Pero la lluvia, el frío, también el desgaste de los días atrás, tienes que cuidarte en comer. Y con lluvia te olvidas un poquito, vas con más tensión en la bicicleta y vas con más tensión y se te va olvidando. De ahí posiblemente los directores estén dando señales de, oye, no os olvidéis comer y beber, por favor, que luego esto va a ser muy duro. Pero que decíamos, ¿no? Van poniéndose puntito ahí en el descenso. Pero fíjate, lo de siempre. Se están cortando algunos. ¿Qué distancia hay que es de seguridad muchas veces? Porque tampoco se esté jugando la carrera a 1000 por hora, pero todo el corredor quiere guardar un poco de distancia de seguridad, y si ya en seco dejas prácticamente, vas a medio metro de esa rueda, aquí fíjense, dejas 3, 4 y 5 metros por si el corredor que va adelante hace algún extraño. Ese giro es la zona que también se hablaba este año, hace años atrás, el cruce de Algao Moniteiro, haber hecho un final de etapa ahí, lo que es hoy Angliru. Yo hace 2 años ya hablaba que se estaba gestionando un final de etapa de la Vuelta a España en el Gamoniteiro, una extensión similar al Angliru, pero más largo. Yo no lo conozco, yo he intentado varias veces y nunca he llegado con el tiempo suficiente para ni siquiera verlo, porque hace falta ganas y tiempo. Pero bueno, es una subida de estas que también mucha gente aquí del ciclismo en Asturias reclaman como un final de etapa, pero el gran problema, que es como el que hay aquí en Angliru, es el poco espacio que hay para acoger la estructura de ser un final de etapa de la Vuelta a España. Bueno, pues ahí seguimos viendo el descenso del puerto y lógicamente lo que decía Pedro, ¿no? Froome es un corredor que sobre todo prudencia en los descensos, tiene 1.37 en la clasificación general. Evidentemente si te quedas antes del último puerto, pues siempre te va a poner tensión en el cuerpo, pero tiene que saber manejar también esa diferencia para no cometer errores, ¿no? Para no asumir riesgos innecesarios durante el día de hoy. Y él es de los valientes, de los que va con el maillot. No, pero yo creo que ya se ha puesto unos manguitos. Sí, bueno, ya manguitos, pero el maillot, lo que tú dices, está mojado y el pecho va sufriendo. Ahí para eso el papel de periódico siempre va bien, porque clásico. Porque te chupa toda la humedad que tiene el maillot y tu cuerpo, y siempre si te das un poquito, no una hojita, sino que son varias, siempre habrá una parte que no se mojará, y eso te hará de ese freno, de ese viento que llega al corredor, que en humedad, vuelvo a decir, te penetra hasta los pulmones, y ese papel de periódico te permite siempre una parte de freno, aparte de que te absorbe mucha humedad, que te ayuda, bueno, sobre todo a mantener mejor la temperatura corporal. Fíjate, no hay ataques, pero ese ritmo, ese incomodar y como decías, Carlos, aquí importante comer. Lo que pasa es que aquí quien se suelta de una mano para comer. Claro, es que es necesitas los 5 sentidos puestos en el descenso y las 2 manos ahí como si fueses un pistolero al lado de ese gatillo que serían los frenos. Veíamos cómo echaba un vistazo también al corredor del Sky, que veía que se estaba abriendo un pequeño hueco por detrás del sol, ahora que luce en esta otra cara, camino de la localidad de Pola de Lena, donde está el sprint intermedio de la jornada de hoy. 1.17 la ventaja, los de cabeza, los que sube les queda ya la muy temperatura. Esa la peor curva es esa. Sube un poco la temperatura, estamos en los 13 grados
De momento no nos hemos encontrado y esperemos no hacerlo a ningún corredor caído, y también en esta zona luce el sol, con corredores que están bajando con muchísimo cuidado. Sí, pero hay Porque Chris la Froome carretera está muy peligrosa. en esa curva, doble curva que había, esa es la peor que tiene este descenso, y ahí Chris ha frenado más de la cuenta, y de ahí se ve un poquito ese corte, y como el hombre del Sky estaba mirando detrás a ver si llegaba ya su líder. Ya de ahí el hueco ahora es el grupo 1 del Sky, trata de hacer un poquito de puente al grupo pero de aunque Nibali. llegaran con ventaja abajo, no creo que se tiraran ahí. No, pero bueno, tú tienes un compañero y tú vas a tu ritmo, y atrás obliga siempre a exigirse más. Por delante a Craig Andersen. Voy a apreciar los mayores de los otros corredores que están. Yo creo ahí que en era Pola de Lena. Enric Mas, me ha parecido. Llevaba chubasquero azul. No sé. Estamos viendo pues el paso por esta localidad de Pola de Lena. Zona donde hay Enric Mas aquí, va ahí, sí. con Conrad, con Simon Yates, con Bardet. Enseguida va a comenzar para ellos la subida al alto del Cordal. Sí, es dejar esta población, y bueno, aquí tienen un kilómetro y medio antes de arrancar la ascensión. Sí, poniendo tensión, ¿eh? Paso por la localidad de Palacios, están a 1 kilómetro de llegar a Pola de Lena. Un poquito de ventaja para los corredores del conjunto Bahrein, pero lógicamente los corredores de Sky atentos, intentando recortar este huequecito que están cogiendo estos 4 corredores del equipo. Ahí vemos ese segundo grupo pasando por... No, el primero, porque ahí va... no, Bardet. Ese es el segundo grupo que pasaba por el sprint, sí, con los hermanos de Pola de Lena. A ver, ahí visualmente el hueco, nada, están ahí los 3 que son cabeza de carrera. Hay muy poquita distancia entre ellos. Sí, que está esperando ahí. Saben que, bueno, aquí si vas delante lo que es bueno es ese momento de comer, beber un poquito. Marc Soler. Marcinski, Y aquí está el cruce a la izquierda. Andersen, y ahí empieza efectivamente esta subida al Cordal. El puerto que van a ascender ahora, que tiene 5,7 kilómetros. Una pendiente media de 400, del 8,6% y una máxima del 13%. Muy alto, 790 metros de altitud. Pero con rampas duras. La primera rampa que están afrontando ahora ya tiene el 7,5. Y el descenso de la cobertoria con carretera ancha y en buen estado, pero absolutamente mojada, tiene su aquel, el del Cordal. Puede ser una auténtica aventura. Sí, sobre todo porque el descenso del Cordal es muy diferente a esa carretera en la cual han bajado. Vuelvo a recordar, piso irregular, las heces de las vacas que van dejando ahí unos pastelitos. Sí, que aquí ha quedado totalmente muy roto. grandes, Ahí viene Sky. Vamos a ver si está Alberto Contador también ahí, rodando entre los corredores del conjunto Sky, pero quedan pocos corredores, en cabeza de carrera. Hay dos corredores Trek cerrando. Sí, que hay 2 corredores detrás de Froome, y yo creo que ese es Alberto, que lógicamente habrá estado atento, sabe que hay que estar ahí cerca del maillot rojo. Y Froome comiendo ahora, echaba mano al maillot para intentar comer algo ahora en esta parte final de la bajada. Le quedan 3 compañeros y uno un poquito más atrás, me ha parecido ver. Había hasta 4 corredores. Sí, ahí está. Otro corredor en el momento que ellos también comienzan la ascensión a este puerto del Cordal, y de momento manteniendo el ritmo, los corredores del conjunto Bahrein. Se quitan el chubasquero algunos de ellos, y parecía que empezaban con ganas esta ascensión a este puerto, que puede ser clave en la subida, pero seguro que lo va a ser en la bajada. Yo creo que la intención ahora de Bahrein es eso, eliminar corredores del Sky en la medida de lo posible, y bueno, aislar a Chris Froome en ese duelo que presumiblemente tiene que suceder en el Angliru,
salvo que en el descenso del Cordal la cosa se ponga complicada. Pues ahí vemos, han quedado unos 20 corredores aproximadamente aquí en el grupo de cabeza y sigue tirando fuerte el conjunto Bahrein, que está haciendo una apuesta clara por la clasificación general de la carrera. Y Jarlinson Pantano, que también empieza a tirar hacia adelante, es decir, que quieren ellos también endurecer la carrera desde lejos. Fíjate que por lo que nos decían, yo pensaba que todo el mundo, o sobre todo en el caso de Trek, iba a esperar al último puerto para intentar conseguir el triunfo de etapa con Alberto Contador, pero Pantano está tirando fuerte. Y quien creo que se ha quedado es Miguel Ángel López, porque había ahí un hombre de la Astana mirando hacia atrás, descolgándose de este grupo que se ha seleccionado en el descenso a la espera de uno de sus líderes, incluso Fabio Aru. Voy remontando grupos, a ver si os puedo ayudar. Ahí vemos de nuevo al grupo de cabeza, Kragh Andersen. Seguro de que les llegan las noticias de que vienen a mucho ritmo por detrás. Bueno, vaya etapa está haciendo también Kragh Andersen. Enric Mas que aguanta, Bardet que aguanta y Marc Soler. Gran vuelta, a pesar de que no haya estado nada en la general. Gran vuelta del corredor del conjunto Movistar, que ha sido también uno de los grandes luchadores de la carrera, demostrando que tiene motor y que puede aguantar hasta el final. Sí, sí, aquí hay mucho nivel y mucho ritmo en esta parte inicial de la subida. Tampoco hemos visto a Zakarin en ese grupo, no he visto ningún corredor del Katyusha. Vamos a ver en ese repaso. Ahí está Kelderman. No, ni Zakarin ni ningún Astana. Bueno, vamos a ver ahí. Yo creo que ahí el corte es este. Pues complicado, para... No, yo creo que entrarán, ¿no? Bueno, el problema es que haces un calentón, ¿no? Un gasto que muchas veces, claro, el director desde el coche ve innecesario. Aquí estos corredores que buscan, ¿no?, ser también protagonistas en el día de hoy, pero ante esa apuesta de los hombres de Trek y del Bahrein, poca resolución van a tener a su favor. Me sorprende un poco, ¿no?, ahora que Pantano se está implicando cuando ya había otro equipo, ¿no?, que estaba haciendo ahí. No, pero porque Zakarin se ha quedado, entonces poco mucho da un pasito más en la clasificación general, Alberto. Yo creo que ya ahí está llegando un grupo de corredores. No, es moto, sí que me ha parecido ver algún corredor más atrás. En la imagen del helicóptero se veía que había hueco cuando estaban pasando por Pola de Lena. Ahí se veía. Mira, está llegando un corredor del Sunweb. Vamos a ver si por ahí lo podemos ver. Los grupos que ha adelantado, nadie importante. Marc Soler, valiente también, el corredor del conjunto Movistar, tirando hacia adelante en esta extensión del Cordal. Ya han visto que se ha puesto también Jarlinson Pantano a tirar en cabeza del grupo y pregunta, ¿no?, cómo están las cosas, tiro hacia adelante, ¿qué hago?, ¿no? Está la situación un poco incierta para esta fuga con tan poquitas diferencias respecto al grupo principal. Pero bueno, están manteniendo bien. Yo el hombre del Sunweb le veo muy competitivo, con muchas ganas. Yo creo que sobre todo para tratar de pasar este puerto y en caso de alguna crisis de Kelderman tener un corredor por delante, o tal vez a lo mejor Kelderman nos sorprende y trata de atacar. No sé, el hecho es que de momento ese minuto de ventaja es poca renta para que se piense que uno de estos pueda tener en su mano la victoria de etapa. Siempre hay alguien que reacciona cuando se marcha un corredor, y ahí está Jarlinson Pantano, que estaba yo creo que echando un vistazo a ver qué hacía, ¿no?, si seguía tirando o se descolgaba o se dejaba caer ya en este grupo. Estos son grupos que vienen... Sí, va Fabio Aru ahí. Estos están descolgados. Sí, ahí está Aru, es verdad, Pero estos están tirando los de la Astana, que es lo que os va... Juan Carlos, tú. Pedro, hasta ahí he llegado yo, efectivamente, y Fabio Aru, que está cortado y que apretaba el intercomunicador para hablar con el coche. Por detrás de él, entre los cortados también, por ejemplo, Sergio Pardilla o Luis Meintis. Se ha quedado muy poquita gente en el grupo de cabeza.
Muy poquita Ese gente. yo creo que es Ilnur Zakarin, ese de rojo, ¿eh? Yo creo que era un Bahrein, ¿eh? Yo creo que era Bahrein. O Luis Ángel Mate, que se haya descolgado aquí antes. No, pero Mate estaba en la fuga. No, Yo pero les creo han que- echado, iba con el postobón que han echado mano ahora. Sí. Y con el ritmo que está imprimiendo ahí Moto. Pantano. Sí, Juan Carlos. Ah, no, Sí, ahí. sí, ahí está Mate. Hemos en ese visto grupo, cómo ya estaba mirando para atrás, preparado para echarle una mano Pello Bilbao a Fabio Aro. Y Miguel Ángel López va en ese grupo también. Yo creo que va un poquito por delante. Sí, en ese grupo un poquito por delante y tirando de ese grupo Luis León Sánchez. A su rueda Miguel Ángel López y Pello Bilbao un poquito descolgado para intentar reintegrar a Fabio Aru. Ahí están neutralizando a Jean Polan y también a Nicolas Roche, corredor irlandés del conjunto BMC. Auténtica escabechina. Cortado Jack Hay, cortado también David de la Cruz, cortado también creo que... Es que el descenso se ha hecho muy rápido, se han ido Y en provocando este cortes. grupo donde he visto a David de la Cruz también Zakarin. Ahí estamos viendo, ahí está efectivamente Ilnur Zakarin, el corredor del conjunto Katyusha. Pero ese grupo que tiene Yo por creo que sí, delante, sí, este es el ese grupo ya debe ser de Chris Froome. y ahí viene David de la Cruz también, efectivamente. Y Julián con Alaphilippe Julián Alaphilippe, que le han tirando. limpiado de la Por fuga. delante ya está ese grupo de los primeros de la general, pero confirmo, también cortado Michael Woods. Está claro, que les ha pillado en el descenso. No ha sido un problema de que no estén bien o de que no les funcionen las piernas bien, pero sí que les ha pillado el corte en el descenso. Y ahí sigue empeñado al colombiano. Bueno, qué etapa estamos viendo, de nuevo. Ciclismo de altísimo nivel en esta Vuelta Ciclista a España 2017. Ahí Estamos se viendo a Luis Le con Miguel Ángel López. Miguel Ángel, sí. Y Maika, ¿no? Parece el otro corredor que va también ahí metido. Yo creo que es el segundo, el que va un poquito más atrás del Bora. Sí, bueno, sí. Sí, pero sí que era Maika, sí. Están intentando llegar también con Pardilla a las posiciones de cabeza. Sigue Jarlinson Pantano, Pelizzotti preparado ahí para tirar y luego ya solo les queda Vincenzo Nibali. Ahí estamos está David López, que está haciendo una gran carrera. Y ahí estamos viendo cómo Zakarin intenta ahora hacer un esfuerzo para entrar definitivamente en este grupo. 3,5 kilómetros para el final de la etapa. Sigue mojada esta carretera, que es este puerto que es peor en el descenso que en el ascenso. Están Jack Hay, Fabio Aru y Pello Bilbao. Ha reclamado ayuda y se la han dado también en el equipo, repartiendo los corredores que tienen por ahí. Pero mucho hueco, muy difícil ya que entre de nuevo este corredor. Ahí fíjate, va el grupo de sus compañeros, de Miguel Ángel López y un poquito por delante de Zakarin. Y luego ya el pelotón de los mejores. 46 segundos tan solo ya para los hombres que son cabeza de carrera. Es que la lluvia es un elemento desestabilizador siempre para todos, porque no solo la carrera está subiendo los puertos, sino muchas veces también en el descenso, como estamos viendo ahora. Siempre hay víctimas y en ese aspecto, pues todo el mundo se da de la lección, pero tampoco todos pueden bajar. Y entonces yo creo que Miguel Ángel López, como ya hemos comentado, ha sufrido muchas caídas en los 2 últimos años como ciclista profesional. Le ha cogido miedo, ¿no?, al rodar en pelotón. Ese es el momento de arriesgar y frena un poquito más de la cuenta y te pasa lo que te pasa, ¿no?, que al final pierdes contacto. Posiblemente yo creo que Miguel Ángel López entrará, ¿no?, en la cima de este puerto antes de coronarlo, pero luego estará un descenso con mucha más miga que la cobertoria. Juan Carlos. Zakarin, David de la Cruz ya han entrado en el grupo de Chris Froome y todavía un puntito por detrás, aunque seguramente contactará en breve Michael Woods. Ya prácticamente 2 kilómetros para coronar este puerto del Cordal. Aquí la pendiente siempre está en torno al 8,5%. Incluso tiene zonas de, como digo yo, como en escalera, ¿no? Una rampa del 10 y luego se te queda al 6-7, que viene bien un poquito para oxigenar el cuerpo y las piernas. Pero el peligro que tiene este puerto, insisto, es el descenso muy peligroso. Ven como el asfalto es más rugoso, más inestable.
muy parcheado, y esto hace que también la propia adherencia de los tubulares, cuando tú vas rodando, sea diferente, y cuando vas rápido te inclinas tomas una inclinación y de pronto ves que agarra y cambia el asfalto y ves que tienes pequeños desplazamientos y sustos si no te llegas a caer. Bueno, pero solo 37 segundos ya para este grupo, con los hermanos Yates, con Soler, Marcinski, Kragh Andersen, Enric Mas y el francés Romain Bardet, que sigue peleando también por ser protagonista de esta Vuelta Ciclista a España. Aquí en este grupo está tirando de nuevo Jarlinson Pantano, tiene la situación de carrera controlada, pero siguen endureciendo esta ascensión. Ha conseguido meterse ya en el grupo el cuarto de la clasificación general, Ilnur Zakarin. Veremos cómo le afecta esas fuerzas que ha tenido que gastar, evidentemente, para llegar hasta aquí, cuando, como nos dice Juan Carlos, está llegando también Michael Butt. Y ahí está José Joaquín Rojas, que aguanta ahí con Richard Carapaz también. Hombre, es que ahí para Rojas, que es un corredor veterano, conocedor del terreno, seguro que habrá sido de los primeros hombres de estar ahí en ese pelotón de los elegidos, ¿no? O de los hombres de la general. Y aunque se esté subiendo muy fuerte, claro, si tú ya estás en esa protección, siempre tienes un puntito de gas y capacidad de estar ahí. David de la Cruz, yo creo que era el que estaba atacando ahora, después de haber cazado junto con Zakarin. Pues ya tiene mérito. Está probándolo. Sí, sí, ahí está probándolo, efectivamente. El corredor del conjunto Quick Step. Eso que ha tenido que hacer un buen esfuerzo para llegar hasta las posiciones de cabeza de carrera. Veíamos antes cómo nos lo rotulaban también cuando llegaba y se encontraba ahí en la parte trasera. Un poco más de 1,5 kilómetros para él, para coronar este puerto. Gesto de esfuerzo de nuevo, En el último kilómetro hay un trozo del 12%. Luego ya hay unos metros más suaves en la parte final de la subida, pero es muy dura toda esta parte final de la extensión de este puerto del Cordal. Y si no, como mínimo habrá dicho que bueno, que no me vuelvan a pillar, aunque el grupo ya es mucho más reducido ahora, Ahí para Alberto Contador es importante, ¿no? Que Pantano o siga marcando, y si alguien le quita ese puesto de tirar, no perder contacto, porque es un muy buen bajador y para Alberto le vendría muy bien, ¿no? En un descenso que yo creo que sí que se va a hacer mucho más agresivo de lo que ha sido el anterior. Juan viento, Carlos. Mucho viento de cara ahí en esa zona. Juan Carlos. Pues aquí además en este tramo por donde van los mejores de la general, el viento en contra, y hemos visto cómo Patrick Conrad, el corredor del equipo Bora Hansgrohe, se descuelga para intentar ayudar líder a Rafa Maika a entrar en este grupo de los mejores. Sí, recordemos que va justo en el grupo que va posterior al de Fruni y Alberto Contador con los Astana. David de la Cruz, menos de 1 kilómetro ya para los hombres de cabeza, bueno, y haciendo hueco, El corredor catalán del conjunto Quick Step está progresando ahí. Kravsvik también, el corredor del Lotto Jumbo. Bardet. Y ahí está probándolo, efectivamente, también el francés. Comentábamos antes en Teledeporte que está siendo también generosísimo en el esfuerzo. Es un corredor que se implica. ¿Cómo le está apretando ahí a Marc Soler? ¿Cómo le está apretando? Agachaba la cabeza con ese gesto de decir, ¿hasta dónde voy a llegar a este ritmo? Pero ahí aguanta. Ya está arriba, Ahora gira a la izquierda y ya verán la pancarta en un momento que se abre aquí. Verán la pancarta a la derecha. Seguramente echen un vistazo así a la derecha. Menos de 1 kilómetro para los mejores. Esta zona del 12% por la que están rodando ahora los ciclistas. Marcinski también, que quiere llegar. Kragh Andersen, los hermanos Yates, que van ahí juntitos. Y hacia atrás Bardet. Y ahí la lluvia que les respeta, pero pues siempre es un poquito mejor, ¿no? Da igual, que esté cayendo el diluvio, pero al final es peligroso. Sí, porque aquí la diferencia es que esté seco o mojado, y aunque vemos que le luce el sol, la parte del descenso hay mucho más árbol, hay más sombría, es más sombrío y el sol ahí a poco puede hacer para secar rápidamente el asfalto. Aquí arriba del Angliru también hace mucho viento y bastante frío. Ahora, no, estaba pensando, ahora llegan a esa zona que decía yo, que se abre un poquito y se ve la subida. Se me está haciendo larga, Me pasa tantas veces, cuando subo en bicicleta hay puertos que se me hacen más cortos que cuando los ves por la tele. Sí. Bueno, gastando las últimas fuerzas de todos los ciclistas. Esta es la zona que se abre, es que fíjate, si recuerdas, es un poquito la misma especie de que estás en el mismo sitio. Hay un momento que parece la cobertoria, que... ¿no?
No, no, el Cordal, aquí en esta parte final. Decíamos, Aquí giran a la derecha y ya están arriba. Dando sus últimas fuerzas todos los corredores en este penúltimo ascenso de esta Vuelta Ciclista a España. Pelizzotti ahora el hombre que está marcando el ritmo. Kruijswijk que quiere ganar posiciones y colocación en este grupo para intentar no tener problemas tampoco en el descenso. Y ahí aguanta también Koen Bouwman. Muy bien, también el joven corredor. Bueno, Marc, la verdad es que es todo punto Está honor, echando el resto, sí, sí. Ha intentado sorprender para arrancar con ventaja en la bajada. Corredor alto, pero que... Y con viento de cara también en esa recta final, pero que sube muy bien. El viento aquí no va a tener incidencia en el descenso porque, vuelvo a decir, hay mucha zona arbolada y eso... No, se lo decía por el momento en el que ha atacado, que con el viento aún se hace más complicado. Y fíjate qué hueco está abriendo. Ha aguantado bien el cambio de ritmo de Bardet y ahora ahí ganando distancia también el corredor catalán del conjunto Movistar. Ahí pasa ya por este puerto del Cordal, 21 kilómetros para el final. Una bajada rapidísima. Es que aquí también hace mucho viento, aquí en la cima del Angliru. Decía que bajada rapidísima y cuando queden 13 kilómetros llegarán a La Vega, Riosa, donde arrancará cuando queden 12 kilómetros y medio la ascensión. Frena, que va un poquito... Mira, al Angliru. Mira, una moto ahí. Sí. Es bueno, que vamos a esperar, muy baja, es muy peligrosa, los ciclistas, y que tampoco haya problemas en el descenso. Fíjate el viento, cómo ha cortado este grupo. Bouwman, que se quedaba ahí, pide un bidón también. Jarlinson Pantano, Chad Haga, que era el otro corredor que estaba ahí. Ahí Alberto está muy bien progresando. Yo creo que buscando la rueda de Vincenzo Nibali. Ahí va a punto de conseguirlo. A ver en esa curva del interior. Le han quitado la trazada el hombre del Sky. Sí. Como decíamos, esta curva peligrosa ya con esa incidencia de una moto que se ha caído. Afortunadamente vemos sin ningún problema para sus ocupantes. Y ahí efectivamente, Alberto, que se ha visto cerrado. Hemos coronado con la Roche y con Rosón, que estaban un poquito cortados, y con ellos empezamos este descenso. Mejor temperatura en lo alto del Cordal que en el anterior puerto, 14 grados aquí arriba. No, pero bueno, comentar, a lo mejor alguno estará pensando que ha habido una mala intención por parte del corredor del Sky. Ahí hay una lucha por posiciones. El Sky está muy pendiente de su líder Froome. Se ha abierto a la izquierda por donde estaba progresando Alberto. Lógicamente ahí tiene todo el mundo que frenar y eso le ha perjudicado a Contador. Bueno, está asumiendo riesgos, pero bueno, fíjate cómo viene ahí. Y Marcinski está... efectivamente, que va por él y todos jugándosela. Esta etapa preciosa que estamos disfrutando hoy aquí, camino del Angliru. Ay, Dios, qué miedo, Dios mío. Sobre todo, yo no sé si Marc Soler lo conocerá, el descenso pero es un descenso que hay que tomarlo con un puntito de precaución. Más vale no jugártela demasiado al principio, porque ¿qué ocurre? Que si al principio tú coges confianza y diciendo que tampoco es tan peligroso, y luego en una curva te encuentras abrazando un árbol. De Nilf, como más prudente, bueno, ya tiene una vez ha visto que ya esto triunfo, no le va, ¿no? Y yo no arriesgo. Y la moto que a Marcinski sí que superaba a Marcinski. A nuestra motocicleta se van a quedar pues en cabeza de carrera el corredor del conjunto. Ojo ahí, vamos a ver. ¡Oh, caída! Es que ya te decía, yo le veía con sí, mucha confianza, Bueno, por suerte no ha sido nada, Se ha levantado rápidamente y no ha sido nada. Pero bueno, eso demuestra que nunca sabes dónde puede llegar el peligro. Ahí mira, de nuevo. Mira, Alberto, ya pero es Pantano, yo creo ahora. No, Pantano iba muy... bueno, sí, hay dos. Pedro, es Pantano. Sí. Es Pantano el que es muy hábil ahí, está ganando posiciones, también asumiendo mucho riesgo. Yo creo que está la caída de Marc Soler, o sea, la curva donde ha sufrido la caída Marc. Ahí parece que afortunadamente no ha habido nadie más. Y ahora pues Marcinski, que se ha quedado en solitario en cabeza. Corredor del conjunto Lotto Soudal. Sí, es que está esto... Yo creo que Marcinski sí que lo conoce. Yo creo que en alguna de esas vueltas a España... Pero fíjate, qué peligro. Como el corredor ahí
Pero no, está... Ha aguantado bien la bici, Sí, porque sí. se le cerraba la curva y le faltaba carretera. Vamos a ver, ahí en el pelotón. Difícil ahora, Nicolas Roche, que ha llegado por su habilidad en el descenso, pero sí, están ahí. De momento no se ve ningún corte en el grupo de los mejores. Simplemente saber que, bueno, ahí de Ilnur Zakarin, no sé si habrá sido capaz de reaccionar, de quitarse esos miedos con el cual ya bajó la cobertoria. Está corriendo el paso por el cordal con Marc Soler en cabeza, Marchinski, Adam Yates, Krag Andersen y Bardet. Recordemos, desgraciadamente caída para el corredor catalán, pero por suerte sin consecuencias en el descenso del puerto. Es que la bajada es peligrosa hasta el final. A mí me está sorprendiendo con qué confianza está bajando Marchinski también. Seguro que algún extraño le habrá hecho la bici, pero el tío está empecinado, y está bajando muy bien. Juan Carlos. Han coronado juntos Nicolas Roche y Jaime Rosón. Nicolas Roche se ha ido para adelante. Jaime Rosón está bajando absolutamente cruzado y perdiendo cada vez más terreno, igual que se ha quedado cortado en el descenso y aquí está bajando con muchísima Juan, precaución. Danny Field, el ganador en los machucos. Juan Carlos, aquí hay corte ya. Nibali se ha ido por delante. Sí, Nibali y Alberto Contador van por delante y yo creo que cada uno tiene corredor. No, yo creo que Alberto no, Pedro. Sí, yo he visto a un Trek y me ha parecido que era pantano, Me ha parecido que era pantano. Sí, me ha parecido que era pantano. Y ahí están cazando ya. Ah, no, pero es que Nibali ha tenido algún problema, Pedro. Está por detrás. Sí, Nibali tiene que haber tenido alguna caída. Alguna caída, o algo. Entonces, bueno, pues pantano. No, es pantano el que va por delante, efectivamente. Ahí está Alberto, que lleva la bicicleta gris. Y algo ha sucedido. Estaba arriesgando Nibali y ha tenido algún problema. Ilnur Zakarin va ahí, va Michael Woods, el hombre del Cannondale. Pues lo más fácil que se haya caído, vamos. Era el equipo que estaba marcando ahí un poquito la pauta en pleno descenso. Están llegando ya. Ahí se ve a Nicolas Roche. Ahí vuelven a señalizar estas curvas peligrosas. Ven aquí, hay zona que han arreglado, la han reasfaltado y está más segura, pero luego vuelves a cambiar ese tipo de asfalto y te vuelves a encontrar otra vez con ese piso irregular, con una adherencia muy diferente a esos tramos con mejor asfalto. Sí, no sé exactamente qué puede haber pasado, o algún susto, ¿no? A lo mejor ha tenido que frenar. No, hombre, pero frenar no pierdes tantas posiciones, eso es un totieso que ha hecho se ha caído, sí. O al menos ha tenido que poner pie a tierra, Ha tenido que poner pie a tierra, eso está claro, porque ahí reaccionaba ya el corredor italiano. Ha tenido un susto, pues, en este descenso. Y ahí sigue ahora sí que es Alberto, yo creo el que está tirando un poquito. Pantano un poquito por delante. Ahí ahora David de la Cruz. Se queja ahí de la clavícula. Este se ha hecho daño, Yo creo que es la clavícula. Sí, y además se ha hecho daño. Caída de David de la Cruz, hombro derecho. Efectivamente. Caída de David de la Cruz. Qué peligroso está el descenso. Y yo creo que también aquí, Pedro, al final todo el mundo... Ulrich, Escartín aquí se pegó también un buen leñazo con fractura de costillas. Es una bajada muy peligrosa, sobre todo con estos días de lluvia. Y bueno, lo saben todos, pero también todo el mundo sabe que es una oportunidad de cambiar la suerte suya en la carrera. Está Alberto, con Pantano, que de nuevo está demostrando que es un gran bajador. Sí, y han hecho hueco. Estos sí que han hecho hueco. Entiendo que estos que cogían era Enric Mas, el hombre que venía de la fuga, y ahí lógicamente ahora sí que es imposible ganar posiciones, y más cuando ya has tenido un buen susto en el descenso. Y fíjate que está luciendo el sol y parece que quiere... Y Nibali va con un poquito el miedo en el cuerpo, La curva anterior
ahí mirando un poquito, repasando a ver si todo está en su sitio. 15 kilómetros para meta, arranca el puerto a 12,5. De cabeza que están prácticamente pues ya para comenzar esta última y gran subida de la Vuelta Ciclista España 2017. El Angliru, 6 veces, con esta será la 7ª que se ha llegado aquí. Chava Jiménez, Juan Jocobo, Alberto Contador, Y ha hecho hueco, Simoni el italiano, Eras y Elizón del francés son los ganadores aquí arriba. Y Pantano y Alberto han hecho hueco. Este es el grupo ya de Chris Froome con todos sus lugartenientes, que tiene un montón, como ven. Y recordemos que la etapa que ganó el año pasado en el Tour, Pantano entró en el descenso, se había quedado y entró en el descenso para conseguir el triunfo. Ahí aparece que en esta zona más baja del puerto la carretera está un poquito más seca, sí, pero siempre peligrosa. Tiene peligro. Hombre, ya los corredores son profesionales y saben leer perfectamente las zonas sombrías, pero a veces vas muy alegre, sin tocar mucho el freno, y ves esa zona húmeda que no la esperabas y te pegas el susto. Estos están prácticamente abajo ya. Juan Carlos. Es que es lo que tú dices, Pedro, hay tramos secos completamente, hay tramos absolutamente mojados, hay asfalto rugoso, hay ese asfalto que acaban de poner hace muy poco tiempo y que está perfecto, pero son unos cambios que desde luego deben descolocar mucho al corredor. Están llegando ya a la Vega de Riosa, donde va a comenzar. Hombre, que es cabeza de carrera, Tomasz Marcinski, el hombre que ha conseguido aguantar ahí sobre la bicicleta en el descenso peligrosísimo del Cordal, pero con muy poquito margen. Ahí vamos a ver, viene por detrás Kragh Andersen y Romain Bardet. Ahí está el corredor del conjunto Sunweb. Y el francés intentando entrar de nuevo en la posición de cabeza. Y ahí vemos, se han juntado con Enric Mas y tienen hueco, Pedro, sí. para adelante ya. Yo te diría, hombre, que del mundo hasta el no va más, hay que ¿no? ser es muy la valiente, con hacer el Angliru o bloque desde abajo. Pero te diría que si Alberto ataca te van a responder. Aquí ahora el Sky va a tratar de poner su paso. No les quiero que le inquiete de momento mucho a Alberto Contador, y que un poco una invitación a esos otros hombres que luchan por hacer podium, esos equipos que sacrifican a lo mejor a algún corredor, y ellos hacen la carrera a su paso, y luego ya en la parte final, una vez llegada a la zona de Villa Parada, ahí ya a lo mejor hacer esa aceleración para reducir distancias. Pero aquí es una invitación para otros equipos. Bueno, pues intentando dejar huella hasta el último metro como ciclista profesional el corredor madrileño. Hay 3 corredores del conjunto Sunweb Gian ahí, es decir que a lo mejor sí que alguno de ellos tiene que tomar cartas en el asunto, porque el hueco se va a ir haciendo grande y el podium está en juego. Juan Carlos. Cuando hemos adelantado al grupo donde va Chris Froome, hemos visto que en el costado derecho, no sé si costado izquierdo, no sé si se había apreciado antes por televisión, se ha visto que hemos notado que Vincenzo Nibali se había caído en el descenso. No se le veían heridas, pero sí los restos en ese costado izquierdo. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Y esperemos que no le afecte tampoco al italiano en la subida. Estamos viendo a Marcinski ahí al fondo. Ven cómo está cubierto el puerto. Ahí está Pantano. Vamos a ver hasta dónde llega el colombiano. Enric Mas, que intenta aguantar ahí. Y Alberto Contador. Tienen 10 segundos, 9 segundos de diferencia. Más, yo creo que hay más. Eso es lo que nos indican ahí en la rotulación. Y fíjate, yo creo que sí, que Sunweb ya está poniendo un corredor. Vemos cómo está progresando uno de sus hombres. Porque hay que intentar echar abajo, o reducir y controlar ese ataque de Alberto Contador. Y sí, los dos, los dos corredores, los dos corredores de Sunweb, que son los que se están poniendo a trabajar. Zakarin, que pasa ahí por delante pegado a Kelderman. Vamos a buscar una referencia visual entre el grupo de Contador y el de Froome. No, efectivamente, son bastantes más, de 10 segundos. Muchísimos más los segundos que tiene ya el corredor madrileño. Ahí va. Vamos a ver, ahí al paso por esa casa. Voy a intentar tomar una referencia. Juan Carlos.
Y Søren Kragh Andersen, el corredor del Sunweb, que iba con Marc Soler y con Simon Yates, prácticamente se ha parado esperando para echarle una mano a su líder, a Wilco Kelderman. Hombre, aquí para tener un corredor hasta la zona donde realmente arranca los grandes puertos es casi 40 importantísimo. segundos, ¿eh? Una diferencia importante. ¿Decías, perdona, Pedro? No, que hasta la zona de Villa para tener un corredor es importante para que el que tiene que responder luego a la zona dura mantener una frescura al menos mental, porque la física siempre es un tanto limitada. Que si vas tirando tú solo y ves que no manejas un margen aceptable, te crea luego muchas dudas. Pero si tú la concentración la mantienes, bueno, ahora tengo un compañero hasta donde me lleve. Y el hecho que, con todo el respeto que cada uno luego es libre de hacer lo que quiera, que vaya ahí Enric Mas, va a ser yo creo que también un aliado para Alberto Contador, ya que bueno, es uno de los corredores de ese equipo aficionado que sacó a Alberto Contador apoyando al ciclismo. Es uno de los, de momento, el estandarte, ¿no? de ese ciclismo desde abajo de la base, y sacar un gran corredor. Así que Luis Mas, aunque vista otro color, también querrá agradecer a Alberto Enric Mas esa apuesta, ¿no? que hizo también en él con ese equipo joven. Mira, además, mira, lo he dicho, ahí aparece ya Enric. Se deshace de los manguitos y los lanza. Regalo grande para un aficionado, Simon Yates, y Marc Soler, que no nota para nada el efecto de esa caída, que demarra dejando atrás a Simon. Y Alberto también he visto antes que se los quitaba, y rápidamente la gente que corría a buscarlos. Bueno, pues hay 56 segundos entre cabeza de carrera y Marcinski y el grupo de Contador. Y ahora unos 30 entre el grupo de Contador, y vamos a ver, ¿no?, hasta dónde pueden llegar estos corredores. Que hay mucha fatiga ya en todo el mundo, y la verdad es que suerte está teniendo Kelderman ahora de la respuesta de sus compañeros, porque tener ahí 3 corredores no está nada mal, está muy bien. Ahí está Moscón, ahí estaba también David López por parte del conjunto Sky, y ahí Pantano, más Adam Yates y Alberto Contador, el dorsal número 1, que está peleando por el triunfo de etapa. Y Pantano dice que ya no puede más, decía que está peleando por el triunfo de etapa y también intentando meterse en el podium de esta Vuelta Ciclista a España. ¿Cómo le vamos a echar de menos? Qué gran carrera que está haciendo el madrileño, exprimiendo estas últimas horas que le quedan como ciclista profesional. En esa progresión, lo siguiente que se va a encontrar Alberto Contador es a Simon Yates, y después a la pareja Marc Soler y Romain Bardet. Ahí está esta ascensión, como hemos podido ver, 12 kilómetros y medio, va en 2 bloques perfectamente diferenciados. La primera parte en la que se encuentran, que son los primeros 5 kilómetros, ahí las rampas suelen ser muy constantes, siempre entre el 8, 8,5%, 7, hasta que se llega a esa zona de Villapará, que es un kilómetro prácticamente llano, pues un poquito bajada para afrontar luego esos 6 últimos kilómetros terribles, con esas rampas superiores siempre al 20% de Les Cabanes, Lagos, Les Pecones, Coballos, Cueñe des Cabres, hasta llegar ya a la parte más alta, donde todavía les quedará casi 1 kilómetro ya en descenso hasta donde está situada la línea de meta. Bueno, generoso ahora en el esfuerzo Enric Mas. Como decía Pedro, un corredor que pasó por el equipo de la Fundación y que está ahí marcándole el ritmo ahora al corredor madrileño del conjunto Trek, que está manteniendo ahí esos 36, 37, 35 segundos de diferencia. Ahí giran a la derecha y poquito a poco se irá endureciendo el puerto. Menos de 10 kilómetros ya para ellos. Ahí habla con más Alberto Contador. Vamos a ver, yo creo que de momento sí puede, ¿no? Intentará, aunque vayan ahí acompañado el corredor del conjunto Trek. Y por delante, a punto de cazar a Simon Yates. Ya han reventado un par de corredores de los que estaban tirando por parte del conjunto Sunweb. Este es Kragh Andersen, el hombre que iba en la fuga y que está haciendo de nuevo una gran etapa en la jornada de hoy. 1, 2, 3, 4, 5, aún los 6 corredores del Sky. Es increíble con qué cantidad de corredores son capaces de llegar a los finales de etapa los hombres del conjunto Sky. Pero
bueno, mientras vaya tirando ahí Crack Andersen, a ellos ya les viene bien también. 40 segundos ahora prácticamente la diferencia, ahí va oscilando. Este es el grupo de Alberto Contador, que aprovecha también para comer un poquito y dejándose llevar por ese gran escalador, por ese hombre de futuro que él mismo ha dicho, ¿no?, que puede ser un ganador de grandes vueltas por etapas, el joven mallorquín Enric Mas. Marcinski, 37 segundos entre Marcinski y el grupo de Contador. Hay pelea por la general, hay pelea por el triunfo de etapa. Estamos viendo a Bardet y el grupo de Alberto, que viene por detrás ya cazando prácticamente al corredor francés. Este es el hombre que es cabeza de carrera, doble ganador de etapa ya en esta Vuelta Ciclista España 2017, Tomasz Marcinski. 9 kilómetros ahora para el final, prácticamente para él. En el cuarto kilómetro de ascensión a este puerto. Y ahora le queda llegar ahí a la zona de Biapara, ese descansito, ese llanito que hay, y luego arranca ya el auténtico Angliru, el infierno. Importante, ¿no?, ir teniendo siempre ya visión de lo que es la cabeza de carrera, porque te ayuda, ¿no?, a ir dosificando el esfuerzo. Cuando no ves a un corredor siempre te entra la duda, pero cuando ya ves la cabeza de carrera dices, bueno, va bien, tenemos un hueco también respetable detrás para ganar ese puntito de tranquilidad, que en este caso cuando afronte luego las rampas más duras, uno por querer ir más rápido se entrega con demasiado entusiasmo en el principio y te puede pasar fácil. Que todo el mundo quiere colaborar con Alberto en el día de su retirada prácticamente. Bueno, ese día llegará mañana, pero ahí vemos. Y Marc Soler, que va ahí sobre todo por aquello del susto que nos ha pegado la caída. Sí, lo había dicho antes ya Juan Carlos, que estaba en la bici. Pero fíjate, fíjate también Simon Yates ahí, cómo está muy generoso también en el esfuerzo. Bueno, yo creo que Alberto Contador es un mal enemigo, un mal rival, pero luego es un corredor que ha hecho muchos ciclistas. O sea, la ilusión de muchos corredores de ser ciclistas es ver esa épica, esa manera de entender el ciclismo de Alberto, y de una manera u otra también tal vez le quieran homenajear y agradecer el que ellos son ciclistas porque han vivido esas victorias de Alberto Contador. Está claro que están reduciendo la distancia con el hombre que es cabeza de carrera, con Tomasz Marcinski, y manteniendo aproximadamente esos 40-45 segundos prácticamente ya con el grupo de Chris Froome. Juan Carlos. Hemos llegado a la altura de Tomasz Marcinski. Primero, lleva muy buena cara. Segundo, yo creo que ha subido un par de coronas más de las que necesita. Creo que ha decidido coger un poco de oxígeno y seguramente esperar la llegada de ese grupito de Alberto Contador. A mí es la sensación que me ha dado. Sí, y yo te diría que estás acertado totalmente. Las victorias les están sonriendo y tampoco se va a poner nervioso. Sabe que hay una gran batalla detrás y que hay que guardar todas las fuerzas posibles para cuando vengan esas rampas durísimas. Qué bonito es el Angliru, nunca defrauda, y qué bonita está la carrera. Ahí estamos viendo efectivamente cómo están a punto de neutralizarle. Enric Mas ahora, van alternándose ahí en el trabajo y todos quieren participar de esta fiesta del ciclismo que puede ser hoy el triunfo de Alberto Contador y, por qué no, incluso el acceso, ¿no?, al podium de la carrera. Hasta el día está mejorando y parece que quiere lucir el sol para ver brillar también a Alberto Contador, que tira hacia adelante ahora en este grupo con Bardet, con Soler, con Yates y con Enric Mas. Pero bueno, ahí está un Bardet que no creo que tampoco vaya a regalar la etapa. Y Marcinski tampoco, Realmente siempre es bonito, ¿no?, ver a un hombre como Contador entregándose con ese pundonor que siempre le ha caracterizado, pero cuando tienes una victoria más que podría ser para el polaco, no creo que quiera dejarle esa libertad, ¿no? Al fin y al cabo uno está para correr, si no en el equipo dirían, pero tú, chaval, ¿quién te paga? A lo grande Contador, ya apoyado por todo el público, tirando de este grupo que ya es cabeza de carrera. Marc Soler, que intenta agarrarse ahí a su rueda, Enric Mas también, y Marcinski. Aguanta Bardet y se ha quedado ya Simon Yates. Sí, están llegando ya a la zona de Biapara. Vamos a ver cuánto aguanta Crack Andersen, porque luego habrá que ver también qué hace Sky. Hombre, si Crack sigue tirando
o controla, ¿no?, simplemente esas diferencias. Recordemos que en la clasificación general el madrileño está a 3 minutos y 34 de Froome, es decir, que con los kilómetros que quedan en principio nunca sería una amenaza, ¿no?, para la victoria en la Vuelta. Pero bueno, la carrera está muy viva, bien porque Bahrein en su momento... Ahora vamos a ver qué pasa. Si estos van a ir ahí mete plato grande, porque ya decimos, está en esa zona se le de... ha pegado, mira, fíjate qué peligrosas estas cosas. Se le ha pegado la bandera ahí a Carlos, van a salir López a una zona donde está absolutamente todo caído, donde un vendaval se ha llevado las tiendas que estaban aquí montadas y donde ese viento ha tirado todo eso, ahora va a darle de costado derecho a los corredores. De hecho, la organización estaba planteándose anular el podium por el viento que hace aquí, pero parece ser que lo van a hacer en una carpa cubierta, pero ahí ven, toda esa imagen. Bueno, esperemos que no haya sucedido nada, porque realmente vaya vendaval ha tenido que haber para que se haya tumbado esa tienda, que era bastante grande. La hemos visto también nosotros cuando hemos pasado por ahí. 7,5 kilómetros para el final de la Vuelta Ciclista España prácticamente, porque mañana, ya saben, es el Paseo de Madrid y ahí está tirando con fuerza, pero también parece que los hombres del Sky están rodando rápido en este terreno un poquito más fácil antes de comenzar las rampas más duras, antes de llegar al infierno del Angliru. Fíjate ahí Michael Woods, el problema que está teniendo para aguantar la rueda de ese grupo de los más fuertes. Tiene tantos corredores Chris Froome que se puede permitir de pedir eso a David López, diga a tope hasta donde llegues. Y a partir de ahora van a llegar porque es conocido este puerto, esas rampas imposibles, constantes, siempre el 20%, ya están en esa zona. Ahí Marc Soler también, que quiere mantenerse ahí si puede en la pelea. Ha vuelto a entrar Adam Yates, pero vuelve a sufrir en el inicio de estas rampas imposibles del Angliru. Ahí está el infierno, 14%, y quedan zonas aún muchísimo más duras. 5 corredores, casi 6 corredores, mantienen la pelea por la etapa, pero recortando, 36 segundos ahora la diferencia para el grupo de Chris Froome. Muchísima gente, como ven. La verdad es que han tenido que aguantar también la lluvia, como los corredores, todo el público que ha venido aquí a animar a Alberto Contador a ver el paso de la Vuelta a España en una jornada que está siendo de nuevo importante y de gran entrega por parte de todos los corredores. David López ya se ha apartado, ya va ahí un poquito. Y el viento, Ya aguanta ahora con Nibali, Pelizzotti. Está Kelderman, Mikel Nieve, Moscón. Este es Rosa, ¿no? Ahora el que va tirando. Sí, Diego Rosa. Ilnur Zakarin, Kruijswijk, Kelderman. Yo creo que es Carapaz también el corredor que aguanta ahí por parte del conjunto Movistar, y Michael Woods. Cerrando este grupo, 37 segundos de diferencia, mucho viento, como pueden ver. Ahí esta subida al Angliru, que esto quizás es algo que no habíamos visto, ¿no, Pedro? El viento tan presente aquí en esta subida de este puerto. Sí, la verdad es que no, siempre... Pocas veces hemos tenido buena visibilidad. Cuando hemos subido nosotros hacía un día soleado precioso, luego se ha puesto a llover, se pone niebla y lógicamente todo esto viene porque hace viento y se lleva las nubes rápidamente, como las puede volver a traer de un momento a otro. Bueno, pues ahí está el cuarteto que aguanta en cabeza con Enric Mas y con dos hombres. Pedro, esto es una imagen muy bonita, dos hombres que se habla de que pueden ser su relevo en el futuro. Enric Mas y Marc Soler, y Marcinski, que ha cedido. Bueno, ese es el que me ha sorprendido, porque como decía Juan Carlos, un corredor que ha ganado ya 2 victorias, que tiene muy buenas sensaciones. Parecía que lo lógico era esperar para que llegasen estos corredores que más ambiciosos de victoria de etapa de la clasificación general iban a ser más agresivos. Ya está apretando Alberto. Marc Soler, que se agarra ahí a su rueda, lo hacía también Bardet, comenzaba a sufrir ya el corredor del conjunto Quick Step. Enric Mas, cambio en el grupo, entra Pelizzotti, Nibali quiere pelear hasta el final. Qué carrerón estamos viendo, qué bonito. Aquí cada uno tiene que defender toda su carrera, su clasificación hasta el último día, y el agua está dando mucho protagonismo, pero sobre todo Alberto Contador. Bueno, yo no quiero cantar nada, pero la verdad es que está haciendo una carrera estupenda. Qué lástima, una vez más lo de Andorra, que cedió ahí 2 minutos y medio, que le ha ido pesando, y sobre todo incluso poner en duda su condición en esta Vuelta a España. Pero pasado Andorra
se recuperó anímicamente y luego ha demostrado que toda esa preparación también de cara a la Vuelta a España al final sale y le está luciendo en esta última semana de carrera. Está Gianni Moscone que intenta aguantar, Michael Woods que empieza a sufrir también en la parte trasera de este grupo. Ahora es Pelizzotti, casi 40 años para este corredor que sigue siendo un gregario súper válido para Vincenzo Nibali. Zona dura, zona extrema ya en esta rampa por la que entran los corredores. Ahí ha cedido ya Bardet y el único que está aguantando ahí a rueda de Alberto Contador es Marc Soler. Están en esa zona de Les Cabanes, como ven, una pendiente media del 18, pero con más del 20, ¿eh? Yo creo que ha tenido, se habrá enganchado un poquito con algún espectador o algo, porque había perdido completamente el ritmo y casi el equilibrio. Qué espectáculo, ¿eh? Ojo la policía. Cuidado que hay muchos nervios, ¿eh? en estas situaciones de carrera. Ahí llega Alberto de nuevo, se retuerce Marc. Estilos diferentes, ¿eh? Cuidado. Más sentado Marc Soler, siempre de pie en la bicicleta. El madrileño. Esto es ciclismo, pasión en estado puro. Recupera el ritmo el corredor madrileño del conjunto Trek Segafredo. La gente aplaude, la gente anima. Sí, aquí ya encuentra un descansito que se pasa del 20% al 10%. Lógicamente todo muy duro, pero sí que vuelve a circular la sangre en las piernas, a poder respirar un poco, viene al cuerpo del ciclista. Eso lo aguanta ya Wout Poels por parte del conjunto Sky. Sigue tirando Pelizzotti, 48 segundos la diferencia ahora entre Alberto Contador y el grupo de Froome. Otra rampa durísima, otra rampa imposible. Ahí entran Pelizzotti, Nibali, Froome, Wout Poels, Steven Kruijswijk, Richard Carapaz, Wilco Kelderman y Zakarin, que parecía ya que empezaba a rodar al límite en la cola de ese grupo. Otro tramo en el que intenta cambiar el ritmo ahora el madrileño, torturando a Marc Soler, el corredor del conjunto Movistar. Segundos ahora en toda esta zona de la Sierra del Aramo. En la cima del Angliru les espera también muchísimo público, sobre todo en la zona de la Cueña Las Cabres. Zakarin, que aguanta de momento. Richard Carapaz cerrando también este grupo. Corredor del conjunto Movistar. De las pocas ascensiones en las que he estado, el mejor día. Al final sí, pero realmente ha habido momentos en que, lógicamente hablando, la etapa parecía que podía ser aún más complicada para todos. Pero Kelderman, que parece que de momento está subiendo bien, buena cara de momento para el corredor del Gian. Está intentando defender esa tercera posición del podium. Recordemos que tiene solo 12 segundos de margen con respecto a Ilnur Zakarin. Ahí otra vez de Alberto, no puede más. Marc Soler tiene que ceder ante el empuje, se va en solitario el madrileño. Esto es el final soñado de la carrera profesional de cualquier gran corredor, Pedro. Ahí mira un poquito de referencia. Es bueno incluso ir solo porque no tienes la sensación, ¿no?, de que tienes que cambiar el ritmo. Claro, cuando vas con otro tienes la sensación, uy, no voy bien, y vas como cambiando ritmo. Y este es un puerto de subir a tu ritmo, tú marcarte tu paso y hasta donde llegue. Y en el momento que alguien te va torturando, tú mismo también te va generando dudas. Cabeza de carrera. Qué grande Alberto. Su equipo ha trabajado desde el primer kilómetro de la etapa para controlar la fuga. Buscaban esto, que el madrileño pudiera pelear por el triunfo de etapa. Ha sido muy valiente cuando se han marchado en el descenso y ha arrancado ya en solitario desde abajo del puerto. Ahí sigue Pelizzotti. Vamos a ver cuánto aguanta, ¿no?, también este corredor por ahí. Van mirando hacia atrás a ver si alguien puede llegar o no, si alguien puede entrar. Yo creo que el que va por ahí detrás es Mikel Nieve, y eso es lo que miraba también Wout Poels, pero complicado ya, con este nivel de esfuerzo tan grande que llevan todos los corredores a 5 kilómetros prácticamente para el final de la Vuelta Ciclista a España. Ya saben que mañana es el Paseo Triunfal de Madrid. 53 segundos, abre un poquito más de hueco, buscando la gloria que le espera aquí arriba del Angliru. Ahí le daban alguna indicación también desde el coche neutro, animándoles. Y es difícil, Pedro. Supongo que esto es lo que uno desea, lo que uno quiere, lo que uno sueña, pero que luego salga es realmente complicado.
Germán Bardet, que está conociendo también la dureza del Angliru. Creo que ahora Pelizzotti ya no da para más, ¿eh? Está allí incluso subiendo un poquito la diferencia, prácticamente en el minuto. Bueno, yo creo que ahí también Pelizzotti ya está tirando a su ritmo, como he dicho, ya simplemente habrá que ver Contador cuando decide Nibali, cuando decide hacer ese cambio de ritmo. Bueno, y quiere la gente cómo le anima y cómo le aplaude. Pero cuidado, y Javier Guillén pidiendo prudencia a los aficionados, porque hemos visto en esa curva como estaba a punto de perder el equilibrio. Incluso Marc le ha ganado unos metros, pero el joven corredor catalán de Movistar que ha tenido que ceder ante el empuje de este corredor. Creo que era ayer o antes de ayer en la salida que se puso a gritar la gente: Alberto, quédate, Alberto, quédate. He visto un vídeo por ahí por internet y la verdad es que él sonreía, y no me extrañaría que también lo hubiera dudado, ¿no?, en algún momento, a pesar de la decisión tomada. Bueno, pues Kruijswijk, que se ve bien, se encuentra bien, con buenas piernas y tira hacia adelante. 1 minuto la diferencia cuando quedan poco más de 4 kilómetros para el final de la carrera. Le transmite toda la energía que necesita el público para lograr esta gesta al madrileño aquí en la cima. Por hacer un poquito referencias, hay 10 segundos de bonificación que pueden ser fundamentales para que a lo mejor Alberto Contador, si consigue ganar la etapa, cumpla ese otro sueño de la vuelta, que es hacer podium. 1 minuto 17 segundos que le separa de Wilco Kelderman, el holandés del Sunweb. 1:04. Nibali, yo creo se ha apartado un poquito, pero le está costando, creo, que al italiano. No, ya. o se ha ido atrás para atacar, no de en primera fila, sino un poquito desde atrás, puede ser. Bueno, vamos a ver. Kelderman también preparado por si acaso, lo mismo que Zakarin. Yo creo que tanto Zakarin como Wilco Kelderman están preocupados con ese avance que tiene Alberto Contador. 1:07, 10 segundos. Bueno, si ganase lo tendría hecho, pero detrás van a pasar cosas importantes. Aquí es simplemente encomendarse a que las fuerzas de Alberto Contador en esas arrancadas desde lejos le den las fuerzas hasta el final. El mejor guionista de Hollywood no iguala esta etapa de la Vuelta Ciclista a España. Qué grande Alberto, buscando el triunfo de etapa y hasta acariciando el podium. Tiene 1 minuto y 11 segundos en este momento. 1:17. Recuerden que con la bonificación en la línea de meta ahora le valdría. Bueno, sería redondear una carrera que ya de por sí es increíble, pero que llegaría a límites incomparables con un final como este, no solo de Vuelta Ciclista a España, no solo de etapa del Angliru, sino de carrera profesional. Ahí está Kruijswijk, de momento con unos metros de ventaja. El corredor holandés del conjunto Lotto Jumbo. 1:16, 1:17. Esta es la diferencia para estar en el podium de Madrid. Bravo, Alberto. Ritmasen, que ha tirado un poquito hacia adelante. Bardet, que está sufriendo, y ahí se lanza Ilnur Zakarin. También él quiere defender esa posición de podium. Bueno, Kelderman, que se agarra ahí a su rueda. Él lucha sobre todo para ser el podio, ¿no? A ver si Wilco Kelderman tiene crisis, pero a Wilco le han dicho tú a rueda de Zakarin. Esto puede facilitar que incluso la ventaja de Alberto pueda crecer. Ese pique que tienen los dos, aquí el peor parado es Wilco Kelderman y es el que tendría que defender ese podium, que es el que lo tiene, pero de freno también está ahí Zakarin, que hace que al holandés le surjan las dudas. Y ahora el sol, que está luciendo aquí en la cima. Nadie se quiere perder esta exhibición de pundonor, de ciclismo, de fuerza, de liderazgo del corredor madrileño del conjunto Trek. Ahí está, Pelizzotti, Kelderman, ahí vuelve Wout Poels, Carapaz. Ha entrado Mikel Nieve. Pero es lo que tú dices, esto ya es ahora ir a parones, Ataco, paro, y esto puede ser muy bueno para el corredor madrileño. Hombre, yo creo que para Alberto es ese pique que tienen deportivo, Kelderman y Zakarin para el podium es capital. Kelderman no se atreve a dar la cara, le habrán dicho tú no te muevas hasta que no llegue la zona de Cueñe-Las Cabres, la zona donde supera el 23,5 porcentaje de media, durísimo, que tal vez que sea allí donde arranque el holandés para defender
su podium, que de momento ya Alberto Contador se lo está privando. A Marc Soler le ha reventado, Contador le ha adelantado, Enric Mas le está adelantando ahora Kruijswijk. Ya llega, Nieve, que se ha colocado de nuevo en cabeza. 1.22 la diferencia. Recordemos que 1.57 es la diferencia con Nibali. Es decir, que con 1.47 le valdría para, con esos 10 segundos de bonificación, poder colocarse incluso en la segunda posición del podium. Ahí estaba Increíble. progresando el coche de Alberto para darle instrucciones, aunque todas las instrucciones se reciben, pero no sé, que sienta ya también el ánimo del director en ese espectáculo que nos está brindando una vez más en la vuelta. Nervios, nervios, como no puede ser de otra manera, también en el conjunto Trek, Steven de Jong, uno de los hombres más cercanos también a Alberto Contador estos últimos años, y ahí llegando ya ese inicio de las zonas durísimas de este puerto. Sí, yo creo que está la zona de Cueña y Las Cabres, es una recta terrible, que no se acaba nunca. Y aquí van a sufrir todos, y él también, evidentemente, vuela casi sobre las montañas, pero tiene que esforzarse al límite. No, están en Les Picones ahora. Es que es muy similar a las Cueñas y Las Cabres. Es un mismo giro. Parece que luego como que ha cogido mejor el ritmo, ¿no? Pero la salida de la curva se ha clavado completamente, casi el madrileño. 1.24. Ahí vemos, Kruijswijk, pues que ya va en la segunda posición de la etapa porque ha adelantado a Marc Soler, a Enric Mas, a Bardet. Y va ya en la segunda posición de la etapa con 1 minuto perdido respecto a Alberto Contador. Ahí vuelve Pelizzotti, yo creo que se han dado cuenta que si esto se para mucho, Alberto se puede colocar incluso segundo en la clasificación general de la Vuelta Ciclista España. Esto se podía soñar, pero era difícil de creer que pudiera pasar. Sacrificio, sacrificio ahora para Pelizzotti. El público, que a pesar de las condiciones meteorológicas que ha habido tan adversas durante el día, no se lo ha pensado y ha subido hasta aquí, hasta el Angliru, que va a ser, como dice una pancarta que hay abajo del puerto, un auténtico Olimpo del ciclismo. Ojo ahí a Froome, que parece que está entrando un poquito en crisis. Vamos a ver. Nibali, que se ha acoplado bien ahí a la rueda ahora de Pelizzotti. Vuelve el británico. Y lo que tú dices, que Kelderman y Zakarin ahí enganchados. Sí, está haciendo daño ahora el Pelizzotti. Ha bajado un poquito la diferencia, como pueden ver. 1.13 ahora. Y ahí está Alberto, sufriendo en estas rampas imposibles. Y la gente cómo disfruta con él. Con los móviles que despistan mucho. No, aquí para Alberto es un trabajo de concentración, de evitar quedarse clavado, de mover los piñones, las piernas, evitar de pasar esa crisis que cuando llegue sobre todo a esa Cueña Les Cabres se hace terrible. Él lo conoce, él ya ha ganado aquí, sabe dosificarse y en ese aspecto no se le puede decir nada, pero él sabe que lo importante es mantener esa alegría en el pedaleo que de momento está demostrando el madrileño. Bueno, qué lejos está llegando Franco Pelizzotti, también 39 años este corredor, gregario de Vincenzo Nibali. Aguanta ahí también Wout Poels con Froome. Y el público que aplaude a todos los corredores que están exprimiéndose al límite en esta subida terrible aquí al Angliru. Marc Soler, que de momento aguanta, llegando también a esa zona durísima. También Kruijswijk, que está recortando un poquito, ahora 51 segundos la diferencia con Alberto Contador, 1.22 con el grupo del líder. 3 kilómetros tan solo, le queda muy poquito ya para llegar a la Cueña Les Cabres. Rampas imposibles que llegan hasta el 23 y medio, el 21, el 19. Kilómetro durísimo de este puerto del Angliru. Este puerto del Angliru, que el hombre que ha sido más rápido en las ocasiones que ha sido final de etapa de la Vuelta a España fue Roberto Heras en el 2000, que utilizó prácticamente 42 minutos en su ascensión. Luego ya José María Jiménez utilizó la primera vez 45 minutos 07 y la última vez Horner 43.07 y otro que fue muy rápido y que ganó esa Vuelta a España en el 2011. Ahí está la Cueña Les Cabres ya. Fue Juanjo Cobo con 43 minutos 53 y Contador en el 2008 cuando ganó 43.13. 19% de pendiente media máxima del 23%.
Sufrimiento llevado a la máxima expresión. Aquí es esta recta que se hace eterna. Aquí él está bien sentado, no hay que ponerse de pie. Y eso que Alberto es un corredor que sube mucho de pie, pero fíjate, es que esta recta se hace, parece que no avanzas, parece que el tiempo se detiene, solo oyes el griterío de la gente, pero no da la sensación que la recta llegue a su fin. Y ahí ven, qué larga es, qué larga es. Cuánto esfuerzo, cuánto sufrimiento. Lo que hay que dejarse para llegar ahí hasta el final. Ahí entra Kruijswijk también en la parte más dura de este puerto. Bueno, pero se ha estancado el tiempo, Se ha estancado el tiempo en eso. De público. Respecto a Kruijswijk y Alberto, se ha estancado ese tiempo en esos 50 segundos, porque a veces parece que el que viene persiguiendo empieza a caminar y las referencias que pueda recibir el corredor que viene persiguiendo le anima, ¿no? Y el de adelante le... Y bueno, eso que se haya quedado estabilizado y como vemos ahora incluso un poquito favoreciendo a Alberto es importantísimo. Esto es un final de vuelta perfecto. Con la opción de que Alberto gane la etapa, con la opción de que se coloque en el podium de Madrid y con el espectáculo que nos ofrecen los ciclistas, los aficionados y esta montaña, el Alto del Angliru. 11 la diferencia ahora con respecto al grupo de Froome. Pero fíjate, en esta recta Kruijswijk ve perfectamente dónde está Alberto Contador y te parece increíble que haya transcurrido un minuto cuando llegues allí. Tienes la sensación, sí, ya le tengo, porque le ves, pero al final cuando se corona de pronto desaparece el corredor. Mucho respeto para los ciclistas, que nunca los aficionados pueden estar tan cerca de los deportistas como aquí en el ciclismo y en estas grandes etapas de montaña. Ahí va Zakarin, que parece que quiere intentarlo también, que Kelderman, que quiere agarrarse a su rueda, Puls, que pasa también, Froome, que como él decía, ¿no? Ni yo ni mis compañeros saben muchas veces si voy bien o mal, pero ha perdido ahí alguna posición. Belizzotti, que también parece que empieza a ceder. Zakarin, que es ahora el que está intentando cambiar el ritmo en este grupo. Sí, seguramente lo han dicho, ahí hay que aguantar, en este es donde se puede marcar la diferencia, donde te puedes ir. Todo lo que sea que Kelderman vaya aguantando puede sobrevivir de un momento a otro ese parón para dar más margen a Alberto en esa apuesta por el podium. Froome, que está ahí perdiendo ya algún metro con Vincenzo Nibali en esta rampa imposible de la Cuenya Les Cabres. Aquí ya, fíjate, qué pedaleo, qué cansino, qué dolor de piernas con ese desarrollo de plato pequeño de 34 dientes, piñón grande de 32, multiplicación de mountain bike, pero necesaria para subir a este auténtico coloso, esta auténtica pared que hay aquí en Asturias. Pero si siempre ha sido fuerte, siempre ha sido valiente, siempre ha sido ahí le veo con fatiga, luchador, se lo va a dejar todo, lógicamente, aquí para al menos conseguir el triunfo de la etapa. Se lo merece sin duda el corredor del conjunto Trek. Ahí todo el mundo abriéndose a medida que va llevando el corredor, que efectivamente va justito ya, pero bueno, es que no puede ser de otra manera, Desde el principio del puerto ha arrancado el madrileño. ¡Qué duro, qué duro! Fíjate que aquí se aprecia más la poca velocidad que desarrolla el ciclista, Cuando hay público está estático y parece que corre la bici, pero aquí es que 1 kilómetro es como 3 en cualquier otro puerto. Fíjate la misma imagen, encima, de Kruijswijk. La misma imagen de Kruijswijk y podemos decir que la inmensa mayoría de los corredores. Habrá que ver si Chris Froome, bueno, ahora ya ha progresado. Parece que la crisis le ha venido a Vincenzo Nibali. La crisis le ha venido a Nibali, pero bueno, aguantando ahí como puede, Fíjate, intenta zigzaguear un poquito para suavizar esa rampa también el corredor italiano. Y Kelderman, cuidado, que está empezando a sufrir también el holandés. Fíjate qué rostro, qué imagen tan bonita, Está desencajado. La rampa, el esfuerzo reflejado ahí en la cara del corredor, buscando, intentando mantener la respiración para que no se le vaya ese grupito. Ahí está Alberto, 2 kilómetros para el final. Haya bajado un poquito la pendiente y vuelve a tomar un poco de circule la sangre en las piernas, porque al final de la tensión que tiene que poner el pedaleo, la fatiga, tienes la sensación que te vas a parar de un momento a otro. Kelderman está cediendo. Se está quedando el holandés. Bueno, pero yo creo que muy poquito, Vamos a ver ahí cuando salgan de esa zona arbolada. Y ahí está la pancarta de los últimos 2 kilómetros ya para Alberto. Y ahora tiene 2 zonas francamente duras, pero estas sí que son cortitas, no son esa recta interminable de Cuenya y Las Cabres.
está el Abiru y les Hiedrosines. Froome que ha atacado y que se va hacia adelante también. Kelderman que se agarra, no quiere perder a Zakarin, que intenta seguir también al corredor británico. Fíjate, Impulse que se va con él. ¡Wow! Increíble, increíble. Wout Poels, qué final de vuelta. Zakarin, que llega también ahí a esa zona. Y ahí se ofrece para ponerle la rueda delante el holandés Wout Poels. Bueno, Kelderman, cómo está sabiendo sufrir, 1 minuto de diferencia ahora. ¿Lo tiene, Pedro? La victoria, yo creo que sí. Es que es muy difícil depende del gas que tenga Chris Froome, pero yo creo que es difícil. O que las fuerzas que le puedan fallar a última. Esa zona de la Abiru que vuelvo a decir que es cortito, llega hasta el 21% la rampa máxima. Bueno, guarden todo esto en su memoria, en su cerebro, grábenlo, búsquenlo, porque está siendo histórico sin duda este final de Vuelta Ciclista España. 1,7 kilómetros y ahí Pelizzotti que intenta echarle una mano también a su líder, a Vincenzo Nibali. Lo que valen estos corredores de Pedro, que te puedan llevar tan lejos en una carrera. Y ojo a Kelderman, que se está quedando un poquito. Recordemos que solo hay 12 segundos entre ellos. Y otro, Poels. Qué equipazo, qué corredorazo Wout Poels. El año pasado fue clave en el Tour y este año junto con Mikel Nieve lo está siendo también en la Vuelta Ciclista España. 1,6 kilómetros, casi solo 1,5 kilómetros para llegar. Recordemos que la parte final ya es llana e incluso favorable, cada vez más cerca de cumplir un sueño. Y ahí estamos viendo el otro gran duelo. Zakarin que mira hacia atrás, ve que está recortando o que está ganando diferencia, recortando ahí con Froome. Mira, fíjate, qué duro para Kelderman. Aquí se ve la rampa. ¿Dónde van a ir ahora dentro de un ratito? Ahí a la derecha. Le va a robar el podium, le va a robar el podium. Si esto sigue así, le va a quitar, mejor dicho, el podium Zakarin a Kelderman, porque los segundos caen rapidísimo cuando se llega aquí. Queda una zona dura aún. Zakarin que intenta llegar también a la rueda de Froome. Ahí está ya la última rampa dura. Esto parece, vamos, Alberto, otra vez que estás en el mismo sitio, pero estas curvas de herradura que te permiten, bueno, hacer ese giro para seguir ahí subiendo a esta montaña. Imposible. Etapa que algún día nos hará decir, esto lo vimos nosotros en directo. ¡Qué grande! Ahí están esas peleas, de Froome con Nibali, de Zakarin con Kelderman. Vamos a ver ahí en el momento en el que gire la curva el corredor ruso, que ya ha pasado. Y ahí ven de nuevo esa rampa súper exigente. Le queda muy poquito, unos 800 metros para acabar el puerto. El último medio kilómetro ya es favorable. Vamos, Alberto, vamos, lo tienes. Qué sufrimiento, qué dolor, pero a la vez qué placer, si lo culmina. Muy difícil, Pedro, poner punto final a una carrera deportiva de mejor manera. No, desde luego yo creo que... Sí, la verdad es que se están echando encima, pero tiene margen. Yo creo que Alberto ya está en esa última rampa y él sabe que una vez que corone, giro a la derecha, luego tiene otro giro a la izquierda y otro a la derecha que ya le da por finalizada. Esto no se acaba nunca, Pedro, no se acaba nunca, es increíble y realmente va, yo creo que al límite del esfuerzo. Pocas veces habrá ido tan al límite. Fíjense cómo se le rompe el gesto, intenta lanzar la bicicleta aquí, que ha suavizado un poquito, pero no puede, Y ahí el ritmo de Poels, que también le está haciendo un poquito de daño, yo creo. Ahora Froome, esto va a ser bueno para al menos consolidar el triunfo de la etapa para el madrileño. Si Poels tiene que bajar un poquito el ritmo, no se le va a escapar la etapa. Yo creo que le han dicho que vaya, que vaya por él, Bueno. Fíjate que... pero ahí Chris está retorciendo y entonces, claro, pero ya aquí lo lógico es decir, hombre, como un gesto de compañero, oye, vete tú y si puedes ganar la etapa, llévatela. Kilómetro para Alberto. Ahí mira hacia atrás, les debe estar viendo ya todavía prácticamente. Queda un rampón. Sí, pero hay que saber sufrir aquí en este kilómetro, sacar fuerzas de donde no quedan para llegar a la victoria. Al fondo está, pero yo creo que la tiene, Yo creo que la tiene. Si supera esa rampa la tiene, si no... Sí, porque él ya sabe que está arriba. El problema para el podium va a ser este hombre. O tal vez a lo mejor
Nibali, recuerde que si al final cede más Nibali, puede haber un trastoque en ese podium de eliminar Nibali y Wilco Kelderman y que entren en juego Zakarin y Alberto Contador. Era un compañero a 1 kilómetro de la meta del Angliru. No tiene precio, qué duro. pocas ¿Cómo fuerzas se quedan? Sabe que ya está arriba. Yo creo que ya está arriba prácticamente. Sí, Vamos, ya está Alberto, arriba. Ahora vamos. ya Está arriba, está arriba. Vamos, Alberto, que lo tienes. La victoria Grande. está. Queda la última rampa, ahora la va a poner ese plato grande. Aquí ya es imposible recortar 10 segundos. Con todo el desarrollo, luchando contra ese fuerte viento, pero sabe que la victoria la tiene y ahora es el momento de morir, a ganar algún segundo más. Da igual el podium, lo que importa aquí ahora es el triunfo, el espectáculo y dejar el ciclismo en lo más alto, como está haciendo el corredor madrileño. Van a ser segundo y tercero de la etapa, Wout Poels y Chris Froome, pero ahí está Alberto ya en el tramo favorable, sabe que lo tiene. Bravo, Alberto, te lo mereces. Qué final de carrera profesional. Enorme, enorme. Qué vuelta, qué etapa y qué minutos o qué segundos de placer hasta cruzar la línea de meta, disparando al cielo y poniendo por segunda vez su nombre en la cima de este puerto. Cómo han apretado los Sky, y eso hace que aún tenga más mérito el triunfo de Alberto Contador. Alberto llega totalmente roto en esta zona que es muy rápida, pero su pedaleo no es el fluido que se podía esperar, sino todo ha dado tanto que casi no le queda, pero de momento en esta Vuelta a España, siempre que ha atacado, se la ha visto siendo capaz de rematar y llegando a buen puerto, y eso es lo mejor que le ha podido pasar hoy para llevarse esta victoria. Última curva, 75 metros, pide que la gente aplauda, háganlo ustedes desde su casa. Bravo, Alberto, hay que ponerse de pie, sacarse el sombrero y saludar ante la etapa que acabamos de vivir. Qué grande puede ser este deporte y qué grandes sus protagonistas. Ahí llega Poels con Froome, ganador de la Vuelta Ciclista a España, merecidísimo sin duda también para el corredor británico del conjunto Sky. Qué gran momento, los dos ahí arriba en el podium con todo lo que han luchado también. Ahí va a llegar Ilnur Zakarin y vamos a ver, solo tiene que sacarle 12 segundos a Kelderman. Ahí cruza la línea de meta y 12 segundos solo tienen que pasar para que sea tercer clasificado de la Vuelta Ciclista a España el corredor ruso. 10, 11, 12, lo ha conseguido. Zakarin va a ser tercero en el podium de la Vuelta Ciclista a España. Ahora acaba de llegar también Nibali. Y Alberto va a seguir. Qué emociones, qué emociones hemos vivido en el día de hoy, Pedro. Qué emociones. Se ha hundido Kelderman al final, Se ha hundido Kelderman al final. Qué pena, también para este corredor. Pues va a ser cuarto, va a adelantar a Kelderman gracias a la bonificación de la etapa. Alberto Contador, o sea, cuarto Alberto Contador. Bueno, se va a quedar cerquita del podium, pero sinceramente tampoco creo que sea muy importante ante lo que hemos visto y ante lo que hemos vivido en esta etapa de hoy de la Vuelta 2017. Bravo a todos los corredores. Ya ven, con qué gesto de esfuerzo, de fatiga, entran todos en esta línea de meta donde el cielo abierto también para que los pudiéramos ver a todos llegando. Ahí veíamos cómo pedía a la gente que se ha bajado la mayoría hacia la zona de la Cuenya Les Cabres. Hay un poquito menos gente aquí arriba, pero que han aplaudido al madrileño ante la exhibición que ha culminado. Bueno, increíble, increíble, Pedro, la etapa que hemos visto hoy. Sí, porque bueno, la verdad es que la lluvia siempre es un elemento desestabilizador para los equipos, para el propio corredor. La verdad es que cada uno ha jugado sus bazas, pero la baza del Trek Segafredo estaba muy clara. Trabajar para Alberto, no permitir que la fuga cogiese mucho tiempo, y luego, bueno, el descenso del Cordal, que ha sido clave, ¿no? Primero la caída de Nibali, que estaba bajando muy rápido, y luego Jarlinson Pantano en llevar a Alberto Contador en hacer ese corte que muchas veces es necesario hacer para que los hombres que te hacen peligrar o que ves con miedo que un hombre como Alberto se vaya por delante, bueno, ya tiene ese corte hecho y a partir de ahí volar y que las fuerzas le respondan hasta el final. Y ahí estamos viendo esa clasificación general. A 2:15 va a quedar
Vincenzo Nibali, Zakarin, que sube hasta la tercera posición, va a estar en el podium final de Madrid. Y Contador, que ha acabado siendo cuarto. Ya veíamos esa imagen ahí casi sonriente de Froome y cómplice con Wout Poels, porque al fin lo ha conseguido. 4 segundos puestos y por fin tiene también la Vuelta Ciclista a España, y la Vuelta a España tiene en su palmarés a este corredor, al británico Froome. De verdad que difícil, superar un nivel de espectáculo, ya no solo en el ciclismo, sino diría en el mundo del deporte, con tantas luchas como hemos vivido, con tanto sufrimiento agónico el final de la etapa para Contador, que veía cómo le apretaban por detrás Poels y Chris Froome. Y ahí vemos, Nibali, que se ha rehecho ahí al final para mantener esta segunda posición, superando incluso a Wilco Kelderman, el corredor holandés del conjunto Sunweb. Una pena también para él, que ha perdido esa tercera posición del podium. Pero es lo que tienen puertos como este, Pedro. Te pueden dar la victoria y una victoria que volverá a ser recordada, ¿no? Por la épica con que se ha vivido, y que Alberto Contador, igual que Roberto Heras, va a ser el siguiente corredor en ganar 2 veces en esta cima que, como comentábamos antes de hacerse, ¿no? La primera etapa, final de etapa de la Vuelta a España en 1999, ya era épica por esas durísimas rampas que hoy ha hecho retorcerse a todo el mundo y especialmente a Alberto Contador, pero aupándole a la victoria.